Como les decía, pues básicamente esto nace de un proyecto de iniciación en investigación de los estudiantes de zootecnia de la Universidad Nacional, la sede de Bogotá, por invitación del profesor Jorge Tello. Se pasó un proyecto a la unidad de investigación para desarrollar un producto con valor agregado. Eh, y esto, pues, digamos, nosotros quisimos nombrar este proyecto de esa manera, ¿no? Los insectos como alimento, hacia, digamos, resolver un problema de seguridad alimentaria en el mundo y utilizando larvas de zángano. Y quisimos ponerle el nombre de Viagra. Viagra, pues, de abejas, y Viagra como la pepita esta azul que se utiliza para la potencia sexual en los hombres. Y esto, pues, debido a que se tienen registros que en África los hombres, para mejorar esa potencia sexual, han consumido larvas de zángano de colmenas Apis mellifera. Entonces de ahí surgió, digamos, que esta idea de darle un valor agregado a este producto. Existen también productos comerciales, ustedes los pueden encontrar como Apilarnil o Bioviril, que es de Biofarm, y otro producto elaborado en Alemania, un producto de un laboratorio alemán, que precisamente lo que busca es eso, mejorar la potencia sexual en los hombres, incluyendo larvas de zángano en su formulación. Eso, digamos, está disponible, ustedes lo pueden consultar por la web, y de ahí, digamos, que nace como esta idea. Entonces, pues básicamente, este es mi nombre, Erwin Torres. Yo soy zootecnista de la Universidad Nacional, tengo una maestría en alimentos y en este momento estoy haciendo el doctorado. El contenido de esta presentación básicamente es hacer una introducción hacia la importancia de los insectos como alimentos. Las abejas entrarían dentro de esta categoría de insectos. Unos materiales y métodos, que es como una parte introductoria al marco teórico y la metodología que se utilizó para esto. Unos resultados y unas conclusiones que se sacan de este proyecto. Nosotros, digamos que por el presupuesto también de este proyecto, que fue un poco bajo, digamos, no fue tan alto, solamente llegamos hasta la parte de formulación del producto con valor agregado. Hizo falta hacer estudio en humanos, pero digamos una prueba de intervención requiere mucho dinero, y también requiere de la intervención de otras disciplinas, como es la medicina y otros campos, digamos, que amplían de alguna manera este estudio. Entonces, pues básicamente, ¿por qué los insectos como alimentos? Una pregunta que podría yo hacerles a ustedes es, ¿cuántos de ustedes han consumido insectos? Entonces, seguramente con un like o con un corazón podrían contestar los que no y los que sí, respectivamente, y después, digamos, haríamos algún tipo de estadística. Acá en Colombia nosotros consumimos insectos, hacia la zona de Santander, digamos, se tiene el uso de hormiga culona, se llama así, que tiene algunos efectos afrodisíacos. Digamos que básicamente yo podría referenciar esta zona y este producto de insectos como una fuente, digamos, dentro de lo cultural, digámoslo así. Pero si yo les pregunto a ustedes eso, pues seguramente muchos van a decir que sí, otros no tanto. Sin embargo, esta población que conteste que sí va a ser relativamente poca en comparación con la población mundial que sí consume insectos, que se estima puede llegar hasta un 80% de la población. Esto principalmente en China, India, en Países Bajos, una parte de Estados Unidos, algunos estados, y principalmente los insectos se consumen como platos gourmet, o comida tradicional en otras zonas. ¿Por qué comer insectos? Digamos, esto es un problema que nos atañe a todos desde el punto de vista de la zootecnia, para garantizar la seguridad alimentaria. Como ustedes saben, bueno, estudios afirman que más o menos existen cerca de unos 6 millones de especies de insectos, en comparación con unos cientos de mamíferos que se tienen, ¿cierto?
De todas las especies animales que existen en el planeta, cerca del 80% son insectos. Si nosotros tomáramos la población de insectos y pudiéramos calcular un peso promedio de estos insectos, más o menos a cada habitante de la Tierra le corresponderían entre 200 y 2000 kilogramos para cada habitante. Es decir, estamos en un mundo que es de insectos más que un mundo humano. Esto significa en términos de biomasa que los insectos son mucho más abundantes, son más abundantes que nosotros, y como les decía, pues es un mundo prácticamente de insectos. Esta es una figura que muestra, digamos, un número registrado de insectos que son comestibles por país. Entonces, Latinoamérica tiene, digamos, una población entre 25 y 50 especies identificadas para su consumo. En la parte de Asia, pues se tiene mayor número de insectos identificados como insectos que son comestibles de alguna manera. Esto pues en comparación a las escasas o pocos animales de granja que se tienen, ¿no? Básicamente ganado bovino, ovino, caprino, cerdos, pollos de engorde, la parte de Perú y Ecuador, cuyes, capibara, digamos, también es un plato que ha entrado en la dieta, pero digamos que los podríamos contar casi que con los dedos de las manos, ¿verdad? En comparación, pues como les decía, con estos 6 millones de especies identificadas de insectos, entonces digamos que el contraste es bastante amplio. Estas son, digamos, las especies o las familias, perdón, de insectos a las cuales corresponden esos insectos comestibles. Entonces, en el caso de las abejas, que nos interesa, el género Hymenoptera, existen cerca de hasta 15 especies de insectos identificadas. Y en general, se calcula que existen unas 2000 especies en todo el mundo de especies de insectos que son consumibles. Y esto pues se da en cerca de 113 países. Erwin, disculpa que te interrumpa. Cuando Cuéntame. hablas del tema de insectos, abejas, ¿hablamos nada más que apis mellifera o también entrarían las meliponas también? No, Las abejas. ahí entrarían todas las abejas, Rodrigo. Ahí entrarían también las meliponas. Eh, porque digamos que también es un subproducto, no subproducto, un coproducto de la apicultura que podría entrar dentro de este género. Pero muy bien la apreciación y la pregunta. Sin embargo, estas, como les digo, estas son las familias en general y cuántas especies corresponden a cada una de las familias. Perfecto, continúa. Ahora, los insectos no solamente están en la naturaleza, ¿no? Como ustedes saben, los insectos también hacen parte de la economía de una manera muy silenciosa, digámoslo así. Se estima, estos son datos del 2006, que los insectos más o menos beneficiaron la economía de Estados Unidos de forma gratuita con unos 57.000 millones de dólares al año. Y este orden de magnitud, esta cifra es más o menos el mismo presupuesto que se gastó Estados Unidos para la guerra en Irak, que corresponde a unos 80.000 millones de dólares para ese mismo año, ¿no? Para el año 2006. Y no solamente benefician la economía de Estados Unidos, estamos hablando que benefician la economía de todo el mundo y lo hacen de una manera, como les digo, silenciosa y gratuita. Estos son, digamos que datos conservadores, son unas cifras muy conservadores en este tema, pero seguramente con los nuevos estudios que se hagan o que se tengan, se podrá generar, digamos, un índice económico que incluya a los insectos como también productores de bienestar, no solo social, sino económico y ambiental. Principalmente, bueno, como ustedes saben, bueno, esto lo digo ahorita. Nosotros
así digamos, las personas que ya han levantado la mano, que han consumido insectos, como les digo, Sí, a ver, son... cuenta de nuevo. Vamos a hacer lo siguiente, el siguiente juego con todos los apicultores y los que nos ven. El que comió o el que le gustaría comer o el que estaría dispuesto después de esta charla que tiene que ver con el tema de larvas de zánganos para el consumo humano, que ponga un corazoncito. La conferencia que él nos va a dar de empezar a consumir larvas de zánganos, no solo para nosotros, porque él nos va a contar las características y el beneficio que nos hace para la salud, sino para darle valor agregado a un producto nuevo de nuestras colmenas, ponen un corazoncito. Los que lo pensarían ponen un dedito para arriba. Así que bueno, Erwin, seguimos con tu conferencia. Gracias, Rodrigo. Y la verdad, un saludo para todas las personas que nos están viendo. Da un poquito de susto, tanta gente viéndonos, pero muy, muy chévere, muy motivado con esta charla. Bueno, como les decía, digamos que nosotros consumimos insectos de alguna manera no consciente, ¿no? Se estima que más o menos entre todos los productos que consumimos, como son frutas, en el caso de Colombia la guayaba y otras frutas que son de alguna manera picadas por insectos, muchos de los alimentos procesados que van para la industria, que por lo general se consideran de segunda calidad, no de primera calidad. Los de primera calidad irán a anaqueles que se vean bonitos, digámoslo así, que no tengan imperfectos. El resto de productos, segunda, tercera, van para una industria de procesamiento de alimentos que en últimas contiene insectos. Más o menos se estima que unos 500 gramos, una libra de insectos nos comemos por persona al año, de forma no consciente. Y esto pues básicamente en frutas, sopa de tomate, mantequilla de maní, en chocolate, en fideos, en harina de trigo y en general en cualquier alimento procesado. Sin embargo, pues esto digamos que todos los países o la mayoría de países tienen regulaciones en cuanto al máximo permitido de insectos para estas materias primas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se habla de que la mantequilla de maní puede tener hasta 30 partes de insectos por cada 100 gramos de este producto. En el caso de chocolate, 60 partes de insectos por cada 100. En el caso de la harina de trigo, 75 partes de insectos por cada 50 gramos de este producto. Entonces, como les digo, pues es un producto que lo consumimos de forma no consciente, pero la invitación es a consumirlo de una manera consciente, ¿no? Cambiar esos hábitos que de alguna manera el impedimento es más cultural que otra cosa. Y por supuesto, pues esto tiene digamos que la proteína es de excelente calidad. Es comparable con la del bovino y con la de otras especies vacunas, de alguna manera, que nosotros consumimos. Carne de bovino, carne de bovino, caprino, en general las que les mencionaba previamente. Según las Naciones Unidas, y esto fue, digamos, un informe que salió recientemente hacia el año pues 2019, hace ya un año prácticamente, se estima que el número de habitantes del planeta pasará del actual 7.700 millones que existen hoy a 9.700 millones de habitantes para el año 2050. Por lo tanto, pues son muchas las bocas que se tendrán que alimentar, más o menos un tercio más de la población que existe actualmente. ¿Y cómo, digamos, se puede llegar a lograr eso? Pues básicamente se ha definido que la agricultura, mejor, la producción agrícola tendrá que aumentar en un 70%. Aparte de esto, pues las condiciones de vida de muchas de las poblaciones, en general los países en desarrollo, en vías de desarrollo, digamos que también están mejorando su condición de vida, su poder adquisitivo. Y con esto, a medida que se mejora esa calidad de vida, digamos que también consumimos nosotros más carne. En general, más carne de ganado,
bovino, caprino, ovino, especies menores, cerdos, conejos, cuyes, también pescado, especies menores y productos también de la caza. Se estima más o menos que existen un consumo per cápita entre 80 y 120 kilogramos de carne en los países desarrollados, y los países en vías de desarrollo, más o menos se consume por persona al año entre 25 y 50 kilogramos de carne, de pues las diferentes especies que les mencionaba, de especies de uso doméstico. Algunos de los problemas asociados al consumo, digamos, de carne de las especies tradicionales, como lo ven en la imagen, digámoslo así, patos, cerdos, bovinos, etcétera. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, existe de alguna manera algunos problemas que están asociados. Los suinos, como ustedes saben, se encuentran filogenéticamente muy ligados al ser humano, tanto que pues en ellos se hacen modelos médicos, se puede trasplantar órganos de cerdos a humanos. Por lo tanto, nosotros compartimos muchas cosas con ellos, como por ejemplo las enfermedades. Digamos que los virus son muy parecidos, ¿no? El virus de fiebre porcina más el virus de influencia humana, ellos digamos que se pueden asociar para hacer una recombinación y generar nuevos virus. Ya por ahí de alguna manera también la Organización Mundial de la Salud, si no estoy mal, hace poco sacó un comunicado o bien una noticia de prensa que hay un virus asociado a los cerdos que podría también generar de alguna manera un problema futuro. Eso es una noticia que vi hace una semana, no sé, yo creo que muchos saben de lo que les estoy hablando. Si comemos insectos, estos son filogenéticamente muy distantes del ser humano. Por lo tanto, este tipo de enfermedades asociadas pues no suceden, digamos que no pasan. Ese sería un punto para el consumo de insectos. Otro problema asociado es la conversión alimenticia, que pues es un factor, gramos o kilogramos de comida ingerida para producir un kilogramo de carne. Más o menos ese sería así rápidamente el factor de conversión. Se estima más o menos que 10 kilogramos de alimentos sirven para generar o producir un kilogramo de carne bovina. Esos mismos 10 kilogramos de alimentos sirven para producir aproximadamente 3 kilos de carne de cerdo. Y a su vez, estos mismos 10 kilogramos de alimentos sirven para producir 5 kilogramos de carne de pollo. No obstante, con 10 kilogramos de alimento es posible producir 9 kilogramos de langosta. Entonces, pues, si uno se pone a ver estas cifras de alguna manera, ¿qué es más rentable? ¿Cierto? También los periodos de tiempo. En términos de tiempo, cuánto se gasta uno en llegar a sacar, por ejemplo, un bovino, en comparación con un lote de langostas. Ese es otro punto, digamos, para convencerlos de alguna manera a abrir esa frontera de alguna manera en el consumo de insectos, especialmente lo que nos compete el día de hoy, que es larvas de zángano. Otro, digamos, problema asociado tiene que ver con el medio ambiente. La producción de carne, entre comillas, de insectos, pues produce menos estiércol por kilogramo de carne, es decir, tiene una alta conversión, y este estiércol a su vez contiene menos cantidad de amonio y menos gases de efecto invernadero. En otras palabras, producen menos desperdicio en comparación con otras especies. Ese, digamos, que sería otro punto a favor para el consumo de insectos. Ahora, ¿los insectos producen carne? Por supuesto que sí, y de muy buena calidad. Es decir, esta carne es de excelente calidad.
Tanto así que se compara con la carne de pollo, la carne de cerdo y la carne de bovino. Se sabe o se estima que 1 kilogramo de saltamontes produce la misma carga calórica. Bueno, perdón, un lado es la proteína, que tiene un perfil de aminoácidos comparable a estas carnes que les menciono, en aminoácidos esenciales y no esenciales. Y por otra parte, también tiene una gran carga calórica. 1 kilogramo de saltamontes, por ejemplo, produce la misma carga calórica que 10 salchichas o hamburguesas de tipo comercial. Aparte, pues digamos, de todos los beneficios que trae, como les decía, acá hay unas pequeñas gráficas de cuál sería el contenido de proteína de diferentes especies de insectos. Ese, digamos, que sería otro punto a favor de los insectos, ¿no? Otro problema asociado también con el consumo, digamos, de especies domésticas, de uso doméstico, es la ampliación de la frontera agrícola. En otras palabras, la deforestación de los bosques. En Latinoamérica, pues es un problema muy grave. Hoy veía una noticia que Colombia es más o menos el tercero en deforestación a estas alturas de la Amazonía. Es una cifra bastante lamentable, teniendo en cuenta pues, los problemas de calentamiento global que se están presentando y que, digamos, llevarán, si no cuidamos la Amazonía, si no cuidamos los bosques, pues llevarán en últimas a la supervivencia del ser humano. Limitarán esa supervivencia. Entonces, cada vez se va ampliando más, se va tumbando más bosque precisamente para poner pastizales y básicamente pues producir carne de especies mayores. No estoy satanizando, yo soy zootecnista. Mi formación, digamos, va más orientada al tipo de especies menores, de cerdos hacia abajo, pasando por engorde, conejos, sistema de producción acuícola y sistema de producción apícola. Yo no estoy satanizando, simplemente estoy dando un enfoque, digamos, de por qué es tan importante cambiar la conciencia y ver la posibilidad de consumir insectos para esta población que se estima va a llegar al año 2050. Y pues básicamente con el consumo de insectos estaríamos solventando los problemas asociados que les estoy exponiendo en esta presentación. De esta tierra cultivable, tierras agrícolas, el 70% son usadas para producir ganado. Adicional al tema de aves, al tema de espacio para transporte, etc. Entonces es una gran inversión en energía para producir, digamos, carne de especies mayores. Ahora, ¿por qué no los consumimos de manera recurrente o frecuente como nosotros acá estamos, digamos, proponiendo? Si ustedes ven acá en la imagen, esta es la especie de vespa mandarina. Perdón, estos son saltamontes, pero digamos que son exquisiteces que se pueden llegar a consumir en el país y por qué no, pues generar, digamos, subproductos de eso que tanta amenaza nos genera, por ejemplo, a la apicultura moderna, ¿no? Que se nos viene, digamos, una amenaza como es esta vespa mandarina, que es un insecto que, como en otras conferencias lo han dicho, pues es letal para las colmenas ubicadas en esta región, que pues han tenido ese mismo nivel de oposición que han tenido otras especies como la carniola, que sí tienen esos mecanismos de defensa, ¿no? Porque no ver también a esta amenaza como una oportunidad de generar, digamos, un alimento gourmet. Entonces, digamos que por ahí va también la invitación, ¿no? Abrir, digamos, ese horizonte, no verlo como lo malo, sino de pronto como una oportunidad de generar valor agregado en la apicultura. Es inventarnos trampas para cazar esta vespa mandarina y
generar un producto alimenticio a partir de ello. Ahora, como les decía anteriormente, pues esto es un tema más de cultura. Digamos, los vemos así como muy raros, como muy diferentes a nosotros, que de alguna manera, en términos coloquiales, pues nos da, por decirlo así, asco comer ese tipo de insectos, ¿no? Pero es un tema cultural, como les decía en China, pues bueno, digamos que en pueblos como Laos, Tailandia, son platos gourmet y la presentamos que va un poco, o el valor agregado está en no presentar así el animal como salió de la naturaleza, sino generar un enmascaramiento que contenga ese producto que es funcional de alguna manera, para que digamos que las nuevas generaciones y nosotros mismos podamos ir cambiando ese tema de cultura. Es también un poco cambiar la mentalidad hacia empezar a ver los insectos también como una forma de alimentarnos. Por lo tanto, digamos que una estrategia es hacer eso, es hacer una inclusión de estos productos en productos con valor agregado. Pasando ya específicamente al tema de las abejas, que también son insectos, caminan en 6 patas. Existen pues diferentes productos de la colmena que han sido explotados tradicionalmente. El principal de ellos, como ustedes saben, la polinización de los cultivos, ¿no? Más o menos un tercio de las frutas que nosotros consumimos está polinizada por las abejas y por otros polinizadores. Digamos que ese sería como el principal producto de la colmena, ¿no? Por ello, pues nuestra mención y nuestro agradecimiento y nuestro cuidado tendrá que ser orientado hacia estos seres vivos, precisamente por ser el animal declarado más importante para la supervivencia del ser humano. Otro producto tradicional que ustedes obviamente las que nos llegan y los que no en esta presentación, pues es la miel, ¿no? De diferentes orígenes florales, bien sea monofloral o multifloral, de flores o exudados, digamos, de las plantas. Entonces, pues muchas de las actividades de apicultura en los países en vías de desarrollo, pues básicamente se ha orientado hacia la producción de miel, ¿no? Hay unas zonas, hablando en el caso de Colombia, ahorita nos saludaban desde el llano, digamos que es una zona con un potencial enorme para la producción de miel. Acá se estima más o menos que la altura por debajo de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, son zonas muy aptas o muy con ventajas comparativas para la producción de miel, y por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar tiene ventajas comparativas para la producción de polen. Entonces, pues digamos que básicamente este ha sido como uno de los productos más, o el más, digámoslo, comercializado y por el cual se orienta la apicultura hoy en día. De este producto que es la miel, que todos sabemos, hay un subproducto que pues se genera la cera, ¿no? Y esta pues digamos que tiene ya un poco más de valor agregado. Ustedes la encuentran, por ejemplo, para curar los instrumentos musicales, instrumentos de cuerdas, son curados por dentro con cera de abejas. También se hacen pues velas, la misma cera sirve para hacer estampados, para volver a replicar más colmenas, digamos que para manejar el mismo sistema apícola, y otros productos cosméticos, los suavizantes de labios, etcétera. Y la miel pues también ha sido aplicada en valor agregado, como por ejemplo hidromiel, vino de miel, que es un producto también muy antiguo, y otros productos, digamos champús, en general, para ser incluido también en productos gourmet, ¿no? Productos de alta cocina.
Pues es como esta cera que pues, es la que el subproducto de la miel que más se le ha dado valor agregado y que mejor se aprovecha, digamos, por parte de los apicultores. Otro producto de la colmena, como ustedes saben, pues es el propóleo. Eh, Este propóleo, pues existen diferentes extractos. En Chile vi un video hace poco de una extracción que ellos hacen y si mal no recuerdo, se está buscando que el mismo Ministerio de Salud incorpore el propóleo dentro de sus formulaciones para la salud pública. No es extracción en etanol, no es un extracto etanólico, sino es otro tipo de extracción que la verdad no supe cómo lo hacen en Chile. Pero digamos que es una aproximación interesante, por lo que ustedes saben, su poder antioxidante, antibacterial que presenta. Entonces es otro subproducto de la colmena, otro producto de la colmena que también ha generado y se ha incluido en alimentación humana por todos los beneficios que puede traer. Erwin, vamos a decirle a los apicultores de Chile, porque viste que tenemos de muchos países, Sí, si tienen conocimiento de eso sí, y sí, nos pueden, eh, podemos ya saber el tema ese que dijiste, ¿sí? A ver con qué están investigando y cómo sería la nueva formulación que dijiste recién. yo me atrevería a pensar que es súper críticos, pero la verdad no, no sé cómo lo extraen. En el video, un video que me pasaron por WhatsApp, y habla de este tema que les estoy comentando. Pero seguramente en Chile, si hay alguien que nos pueda colaborar y de pronto sepa de a lo que me refiero, pues digamos que nos ilustre en este tema. Porque pues tradicionalmente se sabe que se ha hecho una extracción con etanol, ¿no? En diferentes grados de pureza del 97% para extraer unos compuestos y otros compuestos. Sin embargo, el problema ahí es el residuo que queda algunas veces si no se hace la evaporación, queda en el extracto, ¿no? En el caso de Chile, si mal no recuerdo, es en ese país, este producto no tiene, o esa extracción no tiene ese problema que yo les digo. Entonces se puede incluir en matrices alimentarias mucho más, de manera más fácil, por decirlo de alguna forma. Continúa, ¿eh? Ok. Otro producto que también ha ganado, digamos, espacio dentro de los productos de la colmena, como ustedes saben, pues es la pitoxina, ¿no? Esto pues requiere eh, alianzas entre apicultores y científicos de América para poder, digamos, tratar temas del olor. Acá existe una sociedad colombiana de apiterapia donde trabajan médicos de la mano con apicultores, donde pues se cosecha la pitoxina de una manera higiénica, muy higiénica y para que ellos, desde su expertise como médicos, se formulen y hagan tratamiento, digamos, con apitoxina. Esto ya de clavarle agujas al paciente, digamos que es algo que ya es poco rebado, porque pues también puede haber problemas, digamos, de infecciones y de cosas que puedan traer las abejas. Bien, es que ya al extraer la pitoxina como tal, ya se está, digamos que garantizando la inocuidad de un producto. Entonces, ese es otro producto de la colmena, o son productos con mayor valor agregado que la misma, y que entraría dentro de ese portfolio que los apicultores pueden llegar a tener. Por ejemplo, colmenas que son muy defensivas de alguna manera. Conocí algunas una vez en Plasmet, eran colmenas demasiado defensivas, o sea, llegaba a apiario y a 100 metros ya estaban de uno picando. Entonces, no, digamos, no ver esto como una amenaza, sino nuevamente como una oportunidad. ¿Por qué no a esas colmenas que son tan defensivas se les hace extracción de apitoxina, ¿no?
invitación para los apicultores que tienen problemas o que ven la necesidad de las colmenas, ¿no? Erwin, se te está escuchando todo entrecortado. A ver si podemos, a ver si ahora nos puedes comentar la última parte, por favor. Ok, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Ahora Espero, sí, es que sí. Gracias. Es que es un poquito de la conexión, estuvo lloviendo y yo creo que hay como un poquito de interferencia, pero como les decía, ¿no? Básicamente, otro producto que ha ganado mucho terreno es la pitoxina. Y es pues aplicado en socio entre apicultores y el área médica. Entonces, les contaba que acá en Colombia existe la Sociedad Colombiana de Apiterapia, donde trabajan de la mano médicos con apicultores. Entonces, los apicultores cosechan de una forma muy higiénica la pitoxina, pero ya es el médico quien trata, digamos, esos problemas de dolor y otro tipo de enfermedades que ellos desde su campo de experticia pueden resolver. Les decía, en el caso de colmenas que son muy defensivas, se puede aprovechar esa defensividad de las colmenas para la extracción de apitoxina. Y les contaba el caso de colmenas muy defensivas en la zona de planas, que metros antes de revisar el apiario ya están eh, defendiendo, digamos, la colmena. Entonces no ves colmenas como una amenaza, sino como una oportunidad también de generar productos con valor agregado que benefician de alguna manera la salud de los seres humanos. Y otro producto, digamos, que acá en Colombia tenemos, digamos, por cosas de la misma ubicación geográfica, es el polen. Nosotros tenemos un gran potencial en la producción de polen por las condiciones agroecológicas que presenta el país. Básicamente acá se tienen reportados que pueden llegar a producir hasta 40 kilogramos de polen por colmena al año. Si lo comparamos con los principales países productores de polen como España, Portugal, etcétera, ellos no producen más de 15 kilogramos de polen por colmena al año. Yo supondría que también por la ubicación tendría de alguna manera este potencial, pero en el caso de Colombia es algo que sorprende. Muchos de los docentes que en otros países, cuando hacen conferencias, la gente queda aterrada de escuchar esta cifra, pero Erwin, la zona de Viracachá. Erwin, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Si puedes Cuéntame. apagar, mientras que yo voy a poner los saludos de todos que están viniendo, reinicia, a ver si ahora se escucha bien, dime, pues si no vamos a tener que reiniciar el módem. Okay. A ver, ¿me escucha mejor? No, se te escucha en lo que se llama, digamos, en el sector, ¿sí? de comunicación lo llamamos audio roto. Se te escucha, digamos, muy entrecortado. A ver ahora si... A ver. Voy a tratar de apagar el celular, digamos, que era como lo único que tengo conectado. Espero se oiga bien. Ahora se te escucha perfecto, por eso, digamos, a ver. Listo. Esperemos que no sucedan más interrupciones. Les pido excusas. La conexión un poquitico que ha fallado acá en el barrio. Pero pues tratemos, digamos, de hacer la presentación. Se te escucha perfecto ahora. Vale, gracias, Rodrigo. Entonces, como les digo, como les decía, este es un producto, digamos, estrella y con potencial en el país, ¿no? Acá en Colombia. Sin embargo, pues no lo consumimos así, digamos, puro, como sabemos de las abejas, sino que Estamos atentos a tu conferencia en el día de hoy.
Vale, muchas gracias, Rodrigo. Entonces, como les decía, en Colombia pues tenemos, por las condiciones agroecológicas y florales, prácticamente producción durante todo el año. En países con estaciones, pues hay temporadas, digamos, de colecta de polen, pero no es permanente. Este es, digamos, el altiplano cundiboyacense. Estas serían como las coordenadas, la localización geográfica. Y es una zona en Colombia que se encuentra por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Eh, Esta, digamos, es como la estacionalidad que presentan la producción de polen en Colombia. Básicamente a principio de año viene una caída un poco hacia los meses de abril, marzo, abril, y nuevamente una gran producción hacia los meses de junio, julio, que, digamos, de alguna manera se mantiene o se sostiene hasta nuevamente iniciar el siguiente año. Entonces, por estas características, como les digo, agroecológicas de floración permanente, nosotros, digamos, contamos con esa fortuna de producir gran cantidad de polen, que como les decía, no es consumido directamente, digamos que, bueno, ese hábito ha cambiado un poco, pero no es tradicional consumirlo de manera directa, sino a través de otras matrices alimentarias. Como les decía, se utiliza como suplemento dietario, laboratorios lo compran a los apicultores y esto es transformado para generar un producto con mayor valor agregado. Esto, digamos, son algunos estudios en los cuales se han hecho, los de la tabla de abajo son de Colombia, otros, los de la tabla de arriba son estudios de otros países donde pues se ha incluido polen, por ejemplo, para evaluar la ganancia de peso en pollos y la producción de la carne, ¿no? Al final del experimento, por ejemplo, en pollo Ross, que es un pollo de engorde, y pues se ha encontrado una mayor ganancia de peso diaria y peso final diferente de los diferentes cortes al final del experimento. También se ha evaluado en conejos de Nueva Zelanda sobre supervivencia de neonato y producción de leches en las conejas, donde pues también se presenta una mayor tasa de supervivencia en conejos nacidos vivos y una mayor producción de leche materna. También se ha evaluado en gallinas ponedoras de esta estirpe Norfa, en la cual pues básicamente se ha hecho una inclusión y se ha medido o se ha evaluado el peso del huevo y el porcentaje de postura de estos animales. Todos los estudios que cito son, digamos, con resultados significativos, con resultados positivos hacia esto. Acá en Colombia también se ha trabajado mucho esta línea del polen por ese gran potencial que se tiene. Y es básicamente, pues se han hecho un par de estudios en inclusión de matrices alimentarias, otros son de caracterización, de generación de otro tipo de resultados, pero solamente traje a colación estos dos, que es, por ejemplo, adición de polen en galletas, donde pues se evalúa la textura, del 15, del 20%, y observando, digamos, parámetros tecnofuncionales de estas galletas, ¿no? Esto pues aumenta los contenidos de proteína, grasa y carbohidratos de este tipo de matrices alimentarias y de alguna manera camuflamos o incluimos mejor esa matriz que es muy rica en aminoácidos, en grasas, la incluimos en otra matriz para que pueda ser consumida más fácil y con mayor público, por decirlo así. También pues, se ha hecho con barras de cereal, encontrando, digamos, que se incrementan esos niveles de proteína y grasa que les comentaba. Y digamos que pasamos, digamos, a un producto como la jalea real, que pues, digamos, requiere cierta especialización de los apicultores para poder generar grandes producciones, ¿no? Hay que invertir también en suplementación de las colmenas, tener un manejo muy estricto, muy riguroso de este sistema para producir grandes cantidades, digamos, de jalea real. Y esto pues ya lo que nos conlleva es a, digamos, un producto con mayor valor agregado. Más o menos se estima que una jeringa de 10 mililitros de jalea real puede llegar a costar unos 20 a 30 dólares, digamos, para ser consumida directamente, ¿no? Y esto, pues, muchos hombres, especialmente, la consumen por esas propiedades
de vigor sexual que llega a generar este producto de la colmena. En otros productos, ustedes conocen el tío Nacho, donde se agrega, dicen que se agrega jalea real, pues digamos que estos productos son incluidos de esta manera, que tienen, digamos, mayor valor agregado. Existe una página en internet que es la National Honey Board, que es básicamente un organismo que es pagado por las empresas en Estados Unidos, que lo que hacen es promocionar el consumo de miel, hacer investigaciones, generar nuevos productos. Ustedes la pueden consultar para tener, digamos, ideas de cómo generar mayor valor agregado con productos de la colmena. Esta es solamente una en la cual se pueden encontrar este tipo de productos. Existe otro texto que es un poco ya más elaborado, ya tiene un par de años, si no estoy mal, del 2006, y es un libro publicado por la FAO, en la cual pues está dedicado especialmente a generar productos con valor agregado derivados de la apicultura. Entonces ustedes también lo pueden consultar para, digamos, tener alguna idea o mayor idea de cómo generar valor agregado en los productos que están comercializando en este momento. Acá en Colombia existen también empresas que ya pues, han dado el paso, y han empezado a generar estos productos con valor agregado, shampoos, lipsticks, que son para los labios, extractos etanol de propóleo, diferentes presentaciones. Y esta imagen es tomada del libro de Krell, que es el valor agregado, y es básicamente se pasa de un laboratorio casero a un laboratorio un poco ya más perfeccionado a medida que la apicultura va dando para eso. Entonces se va generando mayor rentabilidad y se va incluyendo o se van agregando mejor tecnología en la empresa apícola. ¿Cuál fue la justificación del proyecto, digamos? Pues básicamente por las razones que he dado, ¿cuál es la justificación del proyecto que nos compete, digamos, en la inclusión de larvas de zángano en un producto con valor agregado? Y es que básicamente, pues ese conocimiento de la apicultura y de los productos que se ha generado en la apicultura de los países en desarrollo, pues ha aumentado considerablemente. Si ustedes revisan las publicaciones, es una curva ascendente, digamos, que esperemos no caiga, pero que año a año se genera más conocimiento científico, más investigación y por ende, con la aplicación de estos productos en la salud humana, digamos, evaluando la salud humana, pues, y animal, pues, digamos que va ganando mayor terreno la apicultura, y esto, digamos, a los apicultores es lo que nos interesa, ¿no? Lo que nos compete. Por lo tanto, pues es necesario generar o propiciar este tipo de información para abrir ese horizonte con el fin de, por un lado, solucionar los problemas que le mencionaba al inicio de la charla, y por otro, pues también generar ingresos y una estabilidad económica para los apicultores. Y pues de carambola, por decirlo así, ayudar, digamos, a la salud humana, que es en últimas, pues el bienestar humano lo que nos interesa, ¿no? Mediante productos más saludables, ver cómo se pasa de una galleta que tiene poca proteína o poco nivel de fibra con un producto de la colmena, cómo yo aumento estos valores recomendados y con esto pues genero de alguna manera bienestar, que es una medicina preventiva de alguna manera para los seres humanos. Pasando, digamos, al tema del marco teórico de esto, existen algunos métodos estándar para la cría, para producir cría de Apis mellifera como alimento humano. Y esto pues ya lo mencioné, básicamente es que los insectos tienen un enorme potencial para abordar los problemas de seguridad alimentaria que les mostraba y para abordar el problema nutricional de la población. Existen varias encuestas en distintos países. Acá en Colombia existe la encuesta ENSIM,
que básicamente nos dice cómo nos estamos alimentando, en el caso del país. En el resto, digamos, de países también habrán encuestas en las cuales habrán unos reportes que indiquen cómo se está alimentando la gente de un periodo a otro. Y unas alertas, digamos, de qué o en qué déficit están, en proteínas o en fibra o en cierto tipo de aminoácidos. Esas encuestas o este tipo de informes son, digamos, que la base para nosotros empezar a generar productos que incluyan y suplan o superen esos niveles recomendados de inclusión, bien sea de proteína, de fibra, de vitaminas, de minerales, que los podemos, digamos, aumentar con estas inclusiones de los productos de la colmena en otras matrices alimentarias, si no son consumidos directamente, ¿no? Y básicamente, este es un tema emergente. Digamos que el campo de la investigación en insectos comestibles, pues es un campo que hasta es bebé, digamos, está surgiendo, está tomando fuerza. En Países Bajos es una cosa fuerte, pero digamos que hacia el mundo occidental, hacia nuestro continente, es un poco emergente, está hasta ahora empezando a dar sus primeros pasos y sus primeros frutos. Por lo tanto, pues esto requiere también de no solamente la apicultura, sino de otros campos de investigación que estén relacionados para poder generar, digamos, estos productos. Cuenten conmigo y ahí, digamos, al principio de la presentación está mi correo, me pueden escribir o cualquier cosa y yo trataré de responder de la mejor manera. Básicamente, existen algunos métodos estándar para la cría de estas larvas de zángano como consumo humano. Y es básicamente que mucho en Europa el control que se hace contra Varroa destructor, que es digamos, esta enfermedad que afecta a las colmenas a nivel mundial, se hace mediante la eliminación de las larvas de zángano, de los cuadros que son extraídos con larvas de zánganos. Ahí digamos que se reducen o se disminuyen, estoy hablando de Europa, esas cargas de varroa en las colmenas, adicional pues a los productos farmacéuticos que se emplean. Entonces digamos que esta práctica genera un subproducto que tiene un potencial nutracéutico o funcional, precisamente por ese perfil de aminoácidos que presenta, esa excelente proteína que pueden llegar a suplir otro tipo de carnes. Entonces, es un producto funcional, es un producto con ya de por sí la larva es un valor agregado por esta composición química excepcional que trae. Ahora, si uno se pone a comparar con otras formas de desarrollo local a nivel agropecuario, pues realmente la apicultura requiere muy poco para producir y es una superficie cultivable muy pequeña y una baja inversión. Veíamos en la conferencia de ayer que esta empresa surge o nace con 15 colmenas, nos decía la señora, y de ahí, digamos, quiénes son hoy en día. Digamos que han dado pasos a medida que pues la misma apicultura ha generado estos ingresos. Entonces, digamos, como sabemos, pues las abejas no requieren mayor cantidad de espacio. Lo que sí requieren, pues, es una zona privilegiada, libre de agrotóxicos, preferiblemente en bosques protegidos, o incluso una apicultura urbana que se está dando también hoy en día. Ahora, este campo, digamos, de investigación de los insectos como alimento y especialmente el consumo de apilarnil, que es como se le conoce, esto pues fue un producto que ya está patentado, se patentó más o menos, si no mal me recuerdo, del año 83, y se probó, digamos que se probó en humanos y se encontraron buenos resultados. El consumo de esta larva de zángano, o sea, no es un producto nuevo, sino es algo que se está remasterizando, por decirlo así, se está volviendo a traer a colación para ver esa oportunidad de valor agregado en los productos de la colmena que generamos los productores apícolas.
¿En qué año, Por lo tanto, ¿en qué año lo ¿sí? han ¿Te escucho? patentado? ¿En qué año lo han Si, patentado? no, si mal no recuerdo, en el año 83, Así como que estamos Apilarnil. hablando casi 40 años que los apicultores hay veces que tenemos un montón de productos que Exactamente. los estamos subestimando. Exactamente. Y mira que este producto lo tomaron las farmacéuticas y ellos, digamos, de forma muy silenciosa, generaron una cápsula, un producto natural que en ningún momento te dicen que eso es larva de zángano. Simplemente lo comercializan y les va muy bien. Estoy hablando del caso de, si no estoy mal, el producto es de un producto alemán y un producto en Rumania. Eh, pero digamos no es un producto nuevo, es algo que ya está, simplemente es darle ese valor agregado que se puede generar. Y estudios, voy a tratar de mostrarles en la bibliografía un par, eh, donde se han encontrado resultados muy positivos o positivos para la salud de los seres humanos. Entonces, digamos que los protocolos científicos no se han desarrollado plenamente. Entonces, también la invitación a la audiencia, pues es empezar a trabajar en este tema, empezar a generar conocimientos, técnicas de manejo que ayuden precisamente a aumentar esa producción de larvas de zángano para consumo humano. Por lo tanto, pues esto no se ha desarrollado completamente, ¿no? Digamos, ya pasando al tema de la metodología de este trabajo que nosotros hicimos en la universidad con el profesor Jorge Tello, y es básicamente encontramos unos supuestos. Esto ustedes lo pueden encontrar en el artículo de Jensen del año 2019, en Jensen y colaboradores, que al final de la presentación les dejo la bibliografía para que la puedan, digamos, consultar. Entonces, digamos que ellos hacen un artículo de revisión donde establecen unos supuestos para poder llevar a cabo la producción, por ejemplo, de cría de reina y cría de zángano, que es lo que nos interesa en esta charla. Uno de los principales limitantes para la producción de cría, tanto de obreras como de zánganos, es el polen. Colmenas que no tengan buena producción de polen, digamos que su flora, su área de influencia no cuente con producción de polen, de alguna manera van a haber afectado esta cría digamos, la postura de la reina y la posterior cría de esas larvas. Entonces, con escasos recursos florales, los huevos y las larvas jóvenes son canibalizadas. ¿Y esto para qué? Pues para proveer de proteína a otro grupo de larvas. Otro supuesto, digamos que dentro de lo científico que se tiene establecido, son estos ítems. Otro supuesto, otro ítem es que una reina joven y saludable pues va a tener una mayor producción de larvas que va a disminuir con la edad. Entonces, una reina que sea joven y que sea saludable, pues va a tener una mayor postura. También que se ha encontrado colmenas pequeñas, entre 2.000 y 9.000 abejas o individuos, producen mayor cantidad de crías que una colmena mayormente poblada. Entonces, en el caso estamos hablando de núcleos de unos 6 cuadros, más o menos, entre 4 y 6 cuadros, con una reina, una población de abejas. Ellas, digamos que van a generar, o digamos que estas serían como las pautas para producir larvas de zángano en cantidades que nos sirvan económicamente, desde un punto de vista económico, para generar productos. Te paro ahí un segundito. Entonces me estás diciendo que en lo que vas a explicar hoy, trabajar con colmenas chicas o con núcleos es mucho más potencial que tener una colmena súper gigante. Exactamente. Muy interesante. También ver, también ver pues, el recurso polen, ¿no? Que es como el principal proveedor de proteína. Sí. Que quería sacar el tema de medio ambiente, sino el tema interno de lo que es la colmena. Sí. Siempre uno toma para muchos productos, por eso te digo que es muy interesante estas conferencias. Depende para qué producto
cuanto más abejas tenemos, mayores producciones tenemos, y en el caso si tenemos colmenas chicas, que debe ser por un tema de espacio, o trabajar con casi nucleros o unos nucleros un poquito más grandes, la producción para hacer larva de zánganos es mucho mejor. Sí, ya, correcto. Aquí estamos, digamos, sintonizados hacia la producción de zánganos como tal, de larvas de zángano. Por eso te digo que, digamos, sí. Uno está viendo en estos días cómo depende la cantidad de habitantes que tenemos adentro de la colmena, la cantidad de abejas que tenemos. No nos tenemos que hacer tanta mala sangre y quién sabe poder destinar y posicionarnos o tratar de hacer una determinada tarea o una determinada actividad sin estar siempre pensando en producción de miel, polen. Digamos, tenemos poca cantidad de colmenas, podemos hacer apitoxina. Tenemos poca cantidad de colmenas o colmenas muy chicas y ya estamos perdiendo el tema de la floración. Podemos hacer el tema entonces de producción de larva de zángano. Exacto. Digamos, algo que me faltó mencionar dentro de los productos que estaba presentando es eso, ¿no? O lo que yo he visto en un apiario es que, digamos, uno destina un apiario para producir, por ejemplo, polen. De 10 colmenas, no, las 10 no te van a producir polen. Solamente un porcentaje de ellas va a producir polen, otras van a producir miel, otras no van a producir nada, entre comillas. Son abejas, digamos, son colmenas que producen cría o población, pero digamos que es como la misma composición del apiario. Y hacia cada uno de los frentes de los productos apícolas, pues se tendrá una experticia, digamos, un sistema de producción de jalea real, pues tendrá que estar orientado y enfocado con suplementación, tanto de jarabe como de tortas de polen, para producir específicamente jalea. Producción de miel, pues requerirá otro tipo de manejo. En este caso, muchas gracias por la acotación, Rodrigo, y es eso, es cómo o cuáles serían los parámetros para producir larvas de zángano en una cantidad que sea económicamente, digamos, para generar una línea o un portafolio de productos dentro de nuestra empresa apícola. Eso, digamos, esa sería la acotación y la aclaración. Y en el caso de abejas que sean muy defensivas, ¿por qué no pensar en generar apitoxina? Que era lo que es aprovechar, digamos, de la mejor manera lo que nos da la misma naturaleza. También, ¿qué más? ¿Qué se sabe también de la producción de larvas de zángano? Básicamente que es mucho más costosa en términos de energía producir larvas de zángano que de obrera. Y esto pues ustedes lo saben, son más grandes, requieren más alimento, mayor espacio. Entonces, económicamente para la colmena, no para nosotros, para la colmena es un gasto energético mayor. Por lo tanto, digamos que esta producción de zánganos va a estar regulada bien sea por los alimentos y por la temporada. En países con estaciones existen temporadas entre junio y julio donde se ve una mayor postura de zángano. Acá en Colombia también puede estar muy relacionado a la gráfica del polen que yo mostraba. Cuando hay mayores producciones de polen, seguramente en esas fechas es donde más posibilidades tenemos nosotros también de producir larvas de zángano. Y en los momentos donde no haya tanta producción de polen, pues suministrar tortas de polen que ayuden a mantener, digamos, un comportamiento parejo a lo largo del año de nuestras colmenas. Ahora, también se sabe que esta producción de larvas de zángano dentro de la colmena es un proceso regulado por una retroalimentación negativa. A medida que hay mayor número de zánganos, también para la postura de larvas de zángano. En la medida en que nosotros saquemos esos cuadros, pues digamos que se va a mantener constante esa producción de larvas de zángano por parte de la colmena.
Entonces nosotros estaremos cosechando regularmente zánganos para que nuestra reina, nuestro sistema, produzca en esa medida mayor producción de larvas. También la producción de larvas de zángano pues, va a estar regulada por las láminas de cera que son incorporadas en nuestro sistema. Es decir, las celdas que están disponibles, que son de mayor diámetro que las celdas de obreras. En la apicultura tradicional es normal encontrar cera estampada con orientación hacia obreras. Y estos alveolos tienen un diámetro aproximado de 5 milímetros. Entonces, digamos que ese espacio también va a estar regulado para nuestra producción de zánganos. Cuando uno no le introduce un cuadro con cera laminada de foundation, como lámina fundadora o lámina base, uno que nota, y es que las obreras comienzan a fabricar cuadros para zángano con un tamaño de alveolo que, como ustedes saben, es más o menos de 6.5 milímetros. Esto de la temporada, pues como les digo, está asociado a los países con estaciones. Entonces es en esa época donde existe mayor producción de este tipo de cuadros, que pues va a regular la producción de larvas de zángano. Existen pues estrategias, ¿no? Y es usar un cuadro vacío o utilizar un cuadro completo dividido en 2 o dividido en 3. Y también utilizar láminas estampadas para la producción de zángano. Entonces allá habrá tecnología que tengamos que inventar o cranear de alguna manera para generar alveolos más grandes. Porque, pues como les digo, todo está orientado hacia la producción de miel. Esto es un campo emergente en el cual habrá que invertir también tiempo, tecnología, diseño para desarrollar esas láminas de cera que sean específicamente procesadas para producir larvas de zángano. Ahora, ¿dónde ubicar el cuadro de larva de zángano que yo quiero que cosechen, que digamos que yo quiero que mi reina ponga y posteriormente cosechar? Y es básicamente colocarlo a los lados o en el centro de la colmena. Se estima que una vez yo introduzco el cuadro, más o menos tarda unos 11 días después, yo podría cosechar mi primera cosecha de larvas de zángano. Esto pues con un cuadro laminado con alveolos de zángano. Pero pues esto se tiene que tomar datos semanales. Estar revisando las colmenas semanalmente y ver cómo va esa postura y cómo va, digamos, la proyección de cosecha. Este es un ejemplo de cuadro dividido en 3, donde en la parte derecha del cuadro, acá, en esta parte, existen larvas de una semana. En la parte de en medio existen larvas de 2 semanas y en la parte izquierda ya existen larvas que están óptimas para la cosecha. Vamos que este es un modelo encontrado en el texto de Hens, Hensen y colaboradores del 2019, en donde nosotros también como apicultores podríamos pensar en estos cuadros de forma modular para ser extraídos semanalmente. Es decir, así como cuando uno hace jalea, hace reinas o hace jalea real, que uno cosecha unos cuadros, inmediatamente hace el traslarve y coloca un cuadro acá. Esto también podría pensarse en desarrollar un cuadro que sea móvil, que yo pueda extraer este cuadro e incorporar otra vez un cuadro laminado para que las abejas sigan ese proceso. Y obviamente, pues este cuadro en la parte... Señor. Te interrumpo un segundito porque la idea es espectacular y te voy a dar una idea al aire y sé que muchos apicultores la van a captar enseguida. Podemos llegar a utilizar los cuadros que utilizamos para hacer secciones de miel, ¿sí? Lo que se vende como producto de miel en panal, tranquilamente, miren lo importante de esta charla, tranquilamente, ese sistema de hacer miel en panal también lo podríamos llegar a utilizar en este sistema que nos está diciendo hoy Erwin para
es hacer el tema de producción de larva de zánganos. Disculpa que te interrumpí, pero me diste justo, se me cruzó esa idea bueno, de haber uno trabajado con miel en panal y trabajar con cuadros, con secciones, y bueno, es casi lo que estoy viendo acá. Exacto. No, está muy bien, esa es la idea, digamos que entre todos generemos este nuevo sistema, porque como les digo, esto es una cosa emergente que tenemos que construir entre una comunidad, y es básicamente eso, es el mismo principio. Voy a quitar este cuadro, otro, digamos, esta sección, perdón, porque como les digo, estos son larvas de 1 semana, de 2 semanas y de 3 semanas o listas para la cosecha. En este caso, yo esta semana cosecharía este cuadro, le incorporaría a un cuadro una sección de cuadro laminado para larvas de zángano específicamente de 6.5 milímetros de diámetro y lo estaría revisando, digamos, semanalmente para hacer la cosecha. Y esto pues básicamente tendrá también dos fines. Por un lado, extraer la carga de varroa que pueda haber en nuestra colmena, que pues si son afines a larva de zángano, pues seguramente van a estar acá también con ellos en el momento que la cosecha. Entonces, andando por dos lados. Por un lado, disminuyendo esa carga de varroa destructor en mi colmena y por el otro lado, obteniendo este subproducto de la colmena que tiene un gran valor de por sí, ya es un valor agregado en sí mismo la larva de zángano. Entonces, Erwin, sí. Disculpa, viste, digamos, es muy fascinante lo que estás haciendo y explotó el Twitter y Facebook. ¿Podemos arrancar 2 filminas anteriores y empezar los distintos métodos y volver hasta acá? Porque la gente ha quedado, te digo, muy emocionada y quieren no perderse ningún detalle. Es más, me dicen, por favor, repetí que quiero en vivo después hacer una pregunta. Me están diciendo acá en Twitter, ¿podemos volver 2 filminas y de ahí volver de nuevo hasta acá? Porque el cuadro que vos explicaste, de dónde colocar la cera estampada de zánganos, también le llamó mucho la atención y se ve reflejado en la cantidad de mensajes que vienen llegando. ¿Te podrías atrasar 2 filminas y de ahí arrancamos de nuevo? Claro que sí. ¿Es esta la filmina que me estás preguntando, sí? A ver, tiene que ser, esta no, digamos, tendrías que volver en la que tú hablaste que para la producción de zánganos la podíamos hacer sin lámina de cera, Sí. con lámina de cera de Acá. sanganera, ¿sí? Desde esa, y después venía la segunda filmina que era en dónde colocarlo exclusivamente la cera para producir larva de zánganos, y esta sería la tercera. A ver si la encuentras. Ok, mira, ya me volví tres filminas para poder, digamos, volver a explicar esta parte. Como les Estamos decía, ¿sí? ahí, Ahí, listo, ok. ahí. Una de las limitantes para que nuestras abejas o la reina ponga larvas de zángano, pues es el espacio. Como les decía, pues habrá que generarnos una máquina estampadora específicamente para láminas de zángano con 6.5 milímetros de diámetro de esos alvéolos. Por una parte, porque la apicultura tradicional, pues lo que hace es incorporar cuadros laminados, pero para cría de obrera. Entonces, ahí ya hay un limitante. Si nosotros queremos producir larvas de zánganos, pues tenemos que darle la facilidad también a la colmena para que lo haga. Entonces, también, digamos, introducir los cuadros en una temporada que sea específica, como les decía, les mostraba la gráfica del polen, que está muy asociada a las abundancias que tiene la colmena durante el año. Porque, como les decía, una de las limitantes, nuevamente regresando, es básicamente el polen. Si no hay polen, digamos que disminuye esa producción de larvas, tanto de obrera como de zángano. Entonces, pues la idea es que eso permanezca o se dé en los periodos donde coincide el pico de polen
con la introducción de nuestras larvas de zángano, que en países con estaciones más o menos se dan en mayo y agosto. Eso por un lado. Por otro lado, pues podemos usar tres estrategias. Una es incorporar un cuadro que no tenga lámina de cera, sino que las abejas mismas sean las que lo construyan, o ayudándoles mediante una lámina que esté completa, pero específicamente con un tamaño de alveolo para zángano, o que esté dividido en 2 secciones o en 3 secciones. Ese sería como, digamos, un recuento para ajustar este sistema de producción de larvas. Ahora, ¿dónde ubicar el cuadro? Pues básicamente hacia los lados, acá en posición 3 o en posición 6, ¿cierto? Que son más o menos al lado o central. Eso sería como la ubicación. Acá están pues las reservas, que está en blanco, la cría, que es la parte negra, y... no se está viendo, ¿eh? Nos quedamos en metodología. Espérame un segundito, que creo que yo fui el que me... Dale. El que me Dale, salí. no. Listo. ¿Ahí? ¿Me ven? A ver, ahí está, perfecto. Okay. Sí, qué pena, es que yo fui el mismo que me salí. No hay drama. Y digamos que el cuadro punteado es la cría en expansión, o la cría que, digamos, yo estoy tratando de generar. Entonces lo que yo hago es colocar los cuadros en esta sección donde está marcada la flecha para generar precisamente esa producción de larvas de zángano, ¿no? Pues sin afectar la producción de cría de obrera, que es la que va a trabajar por nosotros en la colmena, ¿no? Pues atraer, digamos, las reservas y mantener, digamos, el sistema en homeostasis o en equilibrio. Una vez yo introduzco ese cuadro laminado, sepa que yo ya puedo tener primera cosecha de larvas de zánganos a los 11 días. ¿Listo? Perfecto. Y este es un cuadro que está dividido en 3 secciones. Este cuadro fue introducido y en la parte derecha tiene larvas de 1 semana, hacia el centro tiene larvas de 2 semanas y hacia la parte izquierda tiene larvas de 3 semanas listas para la cosecha. Hablábamos de que tratar de generar un cuadro que sea modular, que yo pueda extraer este panal e introducir inmediatamente otro con lámina específicamente para zángano y mantener, digamos, que nuestro sistema andando y funcionando. Ese sería digamos, como el recuento de la metodología para ajustar el sistema de producción de larvas de zángano. Y esto pues se haría con 2 fines. Básicamente, eliminar la carga de varroa que tenga la colmena y por otro lado generar este subproducto de la colmena que ya de por sí es un valor agregado por el valor nutricional que tiene. Ahora, es mucho más ventajoso tener marcos de 3 secciones, ya que pues yo puedo estar semanalmente cosechando estas crías, ¿cierto? Entonces tener producción cada semana, que sería lo ideal. Con cuadros de 2 secciones yo podría hacer cosechas cada 10 días y con cuadros completos yo podría hacer cosechas cada 20 días. ¿Listo? Ese sería como el sistema. Lo recomendado es inventarnos el sistema de 3 cuadros modulares para la producción de zánganos. Ese sería. Perfecto. Ok, ahora. Baja un poquitito más, el cursor ese, baja un poquitito más porque justo te queda sobre la última. Ahí está. Ahí, perfecto. Ahora, habrá que hacer de esto una empresa, ¿no? Porque pues es rentable los números y que la gente también se apasione por eso. Y es empezar a hacer cálculos o estimaciones de cuánto voy a vender o cuánto pretendo producir. Entonces, lo que se debe hacer también es pues pesar o hacer la estimación de esas larvas de zánganos a partir del peso de los cuadros. Entonces, lo que se debe hacer son siempre con registros y tomando datos del peso de un panal de cría, pues yo lo puedo estimar mediante
por un lado pesando cada pieza de cría que yo coseche y por otro lado pesando el cuadro al final del experimento. Esos cuadros los puedo tener marcados, tener un registro, pesar mis cuadros una vez y saber cuánto pesan y ya digamos que por diferencia yo podría calcular cuál sería esa cosecha en biomasa de mis larvas de zángano. Y esto pues se pueden utilizar ecuaciones de regresión lineal donde yo voy a plotear o a colocar en dos ejes. Voy a calcular por un lado, calcular el número de celdas de cría que están operculadas, que ya les voy a mostrar, lo tengo en negrilla, ya les voy a decir un método que existe. Yo puedo separar las pupas de la cera y pesarlas por separado, es decir, pesar pupas por un lado y cera por otro lado, y con esto digamos que obtener la biomasa. Otra forma es graficar el peso del cuadro y plotearlo versus el peso de las pupas para generar precisamente esta ecuación de regresión que me va a decir cuánto puedo llegar a obtener. También puedo graficar el número de crías contra el peso de las pupas y con esto generar otra ecuación de regresión lineal. O alternativamente, para calcular esa biomasa, yo lo que puedo hacer es pesar una submuestra de pupas y de acuerdo con el total de cuadros que existen operculados, ya sacar un estimado de cuál sería la biomasa. De esta forma yo podría calcular con qué recursos cuento o cuál sería mi proyección de venta en un emprendimiento de este estilo. Digamos que es un método que existe para lo que está acá en negrilla, calcular el número de celdas de cría que están operculadas, no operculadas, cuántas tienen reserva de alimento, cuántos tienen miel. Esto es un artículo ahí. Esto ya es un artículo del año 2006, si no estoy mal. Ustedes lo pueden buscar en la web y es medición de la cría de forma digital. Y es una manera fácil para medir y registrar la producción de cría de las colmenas. Es escrito por Nob, Safari, Kevan y Bon. ¿En qué consiste? Para que ustedes puedan acceder a ese artículo, lo pueden buscar en la web o en la base de datos de las bibliotecas. Es básicamente yo genero o yo me invento en mi apiario un montaje de este estilo, donde yo tengo una cámara digital por este lado, ¿cierto? Que tenga flash, una cámara de buena calidad, que esté sujeta permanentemente a una distancia en la cual tome el cuadro completo, que se pueda ver la imagen así como está acá en la mitad. Entonces, pues esto va a ser consistente porque yo saco el cuadro, lo coloco ahí y le tomo la foto. ¿Qué sigue? Hacer un análisis por Photoshop. Entonces, en este artículo les explican o hace una explicación de cómo utilizando Photoshop yo puedo calcular cuántas áreas o cuál es el área total de cría operculada con la que cuento. Entonces, pues la invitación es a que descarguen, digamos, este artículo y no solamente sirve para cría, también sirve para calcular la producción de pan de abejas o producción de miel, porque me está diciendo por una serie de contrastes del programa cómo determinar este número. Entonces, pues les quería también presentar este artículo que existe, que se puede aplicar en la apicultura moderna para generar una empresa apícola en este sentido, digamos, tener unos cálculos un poco más precisos de lo que estoy produciendo, de mis proyecciones de venta, etc. Pasando a la cosecha de la cría, pues existirá un tiempo de cosecha que es óptimo. Y esto pues para maximizar la biomasa de la cría cosechada. No se puede cosechar antes de que las larvas dejen de alimentarse. Esto ocurre cuando operculan la celda las obreras. A medida que las pupas crecen, habrá una cantidad creciente de quitina que hace que esta cría no sea palatable, digamos que no guste tanto por esa conformación de quitina. Por lo tanto, la cría debe ser cosechada o debe ser retirada de los cuadros para su cosecha, de las colmenas, perdón, para su cosecha, antes de que los ojos de las pupas se vuelvan rosados. Y esto corresponde más o menos entre la hora 0 y la hora 160 después de operculada por parte de las obreras. Acá hay
digamos que un esquema donde la hora cero es esta donde la celda es operculada, ¿cierto? Entonces, un momento óptimo de cosecha es en esta fase, stretcher larva, donde digamos que la pupa ya consumió el alimento que le dejaron las hermanas, las superhermanas, y digamos que ahí para allá ya comienza a ser una metamorfosis o transformación. Lo que nos dice la literatura es cosechar estas larvas antes de las 160 horas, que es cuando los ojos se colocan. Entonces digamos que el momento óptimo sería entre el día 0 y el día 3 después de operculadas las celdas de zángano. Ya de ahí para allá, pues como les decía, ya gana más quitina y no son tan sabrosas estas larvas. Digamos que así, consumiéndolas así, digamos que no presentan ningún sabor ni olor particular. Lo que pude yo hacer cuando estaba haciendo este experimento. Obviamente, como es un producto para consumo humano, pues los insectos pues son ricos en nutrientes, en humedad, y pues esto es un ambiente propicio o muy favorable para la supervivencia y el crecimiento de microorganismos. Actualmente no existen registros de intoxicación alimentaria por el consumo de crías de abejas. Sin embargo, pues esto requiere más estudio, más investigación desde una perspectiva de la inocuidad alimentaria, si eso puede generar o no puede generar toxicidad. Pero como les decía al principio de la presentación, por esa distancia filogenética que se tiene entre el ser humano y los insectos, este tipo de cosas no se da. Se dará, digamos que por otro tipo de eventos como es la contaminación ya de la larva con otros microorganismos. Ahora, para evitar la contaminación con productos químicos, pues yo no debo hacer cosecha de cría de zánganos, no las debo cosechar cuando las colmenas están tratadas con medicamentos o cuando, digamos, están tratadas con medicamentos o sustancias tóxicas que se puedan transmitir de la larva al ser humano. Entonces, pues manejar también las larvas de zángano como se maneja la carne bovina, que es una rigurosidad en cuanto a la inocuidad alimentaria para no generar problemas a la salud. Ahora, yo tendré que pasar del traje de apicultura allá en el apiario, ¿cierto? Tendré que llevar mis cuadros en un recipiente que mantenga su mayor integridad física para que no se destruyan las larvas ni se generen esa lechia o esa leche de zángano que en últimas pues ya está degradando el producto. Entonces lo que se pretende, digamos, en este punto también es generar nuestros propios recursos, invención de cómo, así como existen portanúcleos para llevar la miel y que no se dañe, pues también cuadros donde yo pueda cosechar los cuadros de zánganos y transportarlos de una manera adecuada hasta la planta de procesamiento, por decirlo así. Ahora, la cría abierta como la cría operculada de larvas de zánganos van a permanecer vivas a temperatura ambiente por un periodo de horas. Y esto pues va a permitir que se mantenga fresco el producto hasta que llegue el momento del procesamiento y del almacenamiento. Tratar de congelar esas crías por dos razones. Una, por el tema de la frescura y valor nutricional que pueda tener, y otra, por un tema de cosecha ya como tal, de extracción de las larvas del cuadro. Entonces, más o menos, no tardar más de 4 a 6 horas después de la cosecha y tratar de llevarlas a temperatura de congelamiento, que es menos 20 grados Celsius, que en un refrigerador, digamos, se puede lograr. Y a todo esto, pues hacerle una trazabilidad, básicamente agregar la fecha, la identidad de la colmena en la cual yo tomé este cuadro de cría, el lote de almacenado en el cual yo estoy trabajando, porque esto puede ser una empresa muy grande, ¿no? Entonces, pues digamos que estas pautas son para tanto medianas, pequeñas, como grandes empresas que puedan tener, digamos, una visión hacia este tema. Como ustedes saben, pues la cosecha de esta cría que es comestible
pues debe hacerse también bajo ciertas condiciones. Una de esas es que las larvas, las prepupas y las pupas son muy frágiles. Entonces, por eso les decía que congelar también es adecuado para poder hacer la extracción de esas larvas de manera fácil. Y esto pues va a permitir que no se rompan, no se vuelvan, no se deshaga esa larva y comienza a generar enzimas que van a degradar el producto y no, digamos que no va a tener el valor nutricional que deseamos salga de la colmena prácticamente a la mesa. Entonces por eso se hace el tema del congelamiento, para proceder, digamos, a hacer la cosecha, la desoperculación de los cuadros y su extracción con unas pinzas, digamos, de laboratorio. Trabajar en entornos limpios, manos limpias, guantes, herramientas desinfectadas, según la normativa de alimentos que rige para cada país. En el caso de Colombia, la resolución 2674 del 2013, que es la que rige el manejo de productos para consumo humano, con diferentes grados de riesgos para la salud. En este caso estamos hablando prácticamente de carne. Esto no está regulado todavía en la normativa de alimentos de los países, pero que nosotros como apicultores por iniciativa propia tenemos que comenzar a proponer para que sean incluidos en algún momento. Y cosechar la cría pues básicamente con unas pinzas, digamos, muy desinfectadas y de forma muy higiénica porque pues va para consumo humano. Ya para el tema de almacenamiento de los panales de cría y la cría que es procesada, pues básicamente se debe también hacer estudios de almacenamiento e información de vida útil de estos productos. Hasta ahora, pues esto, como les digo, es un campo emergente de investigación que está vacío. Así que también la invitación para los estudiantes que nos están viendo, que tienen pensado hacer un proyecto de tesis o un proyecto de maestría que están pensando, pues podrían también evaluar esa rancidez oxidativa que se da en estas pupas cosechadas bajo ciertas condiciones, ¿no? Que nos puedan decir cuál sería la vida útil de estas larvas para un consumo óptimo, ¿sí? Que no se vaya a degradar esta calidad nutricional. Y esto porque, digamos que las larvas son ricas en grasas. Si entran en contacto con oxígeno, pues van a comenzar ese proceso de oxidación lipídica primaria y secundaria que va a afectar y va a hacer rancio el producto. Sin embargo, se han hecho otros estudios donde se han almacenado cuadros a menos 20 grados Celsius y no se degradan y tampoco cambian su sabor durante 6 meses. Si esto es sellado al vacío, cero oxígeno, y aparte de eso, congelado a menos 20 grados, puede llegar hasta los 10 meses de vida útil. Pero como les digo, son estudios que se deben generar. El valor nutricional, en la bibliografía está, digamos que un documento, un paper, donde han identificado hasta 115 compuestos orgánicos de la larva de zángano. Esto pues se ha hecho con cromatografía asociado a masas, donde pues se han identificado estos componentes. Los principales grupos que componen la larva de zángano son aminoácidos libres, es decir, disponibles para el ser humano, ya están ahí, no hay que desligarlos de ninguna proteína, sino que básicamente son aminoácidos que son de fácil absorción. Por eso este valor nutricional que tienen estas larvas de zángano. Contiene todos los aminoácidos esenciales y algunos no esenciales que son importantes. Y carbohidratos. Que como mencionaba al principio de la charla, pues un gran nivel proteico y una gran carga calórica. La glucosa es el azúcar dominante en estas larvas de zángano. Adicionalmente, también se sabe que en nanogramos por mol, en nanomoles, por cada 100 gramos existen 0.31 de testosterona, 51 de progesterona, 410 de prolactina y 677 nanomoles por 100 gramos de estradiol. Finalmente, digamos ya para concluir, ¿cuáles son los resultados que se obtuvieron en el tema del proyecto de pregrado que se hizo? Como les digo, pues fue un proyecto pequeño, donde básicamente llegamos a ajustar las colmenas para que nos producieran zánganos y hacer la formulación del producto con valor agregado.
No se evaluaron otros temas que hubieran sido de interés, como ese efecto a nivel fisiológico del ser humano, que como les digo, pues requiere más intervención, la ayuda de otro equipo interdisciplinario entre médicos, apicultores, pacientes, digamos, porque es una vaina de ética también, que ellos quieran o acepten el producto del consumo. Espero que hayan muchos corazones en cuanto a los que están dispuestos a cambiar esa mentalidad, a empezar a consumir insectos para solucionar los problemas que les he expuesto. Pero pues básicamente esos serían como los resultados que se obtuvieron en un proyecto que duró básicamente 6 meses, y es, se colectaron cuadros con zánganos, se ajustaron las colmenas para colectar cuadros con zánganos de 2 colmenas que fueron seleccionadas por higiene, por fuerza, digamos, tenían la capacidad de hacer los núcleos de estos cuadros, de 6 cuadros que les comento, con bajas poblaciones, reinas jóvenes, superhermanas de una misma cosecha de reinas, de una misma, se criaron reinas y se sacaron dos reinas de buen peso, se seleccionaron, se ajustaron las colmenas. Entonces, digamos que obtuvimos hasta ahí larvas de zánganos. Fue un gran objetivo, digamos, un gran resultado, porque cosechamos un producto de la colmena que pues se pensaba no se podía sistematizar, y con, digamos que siguiendo estas reglas de juego, se puede cosechar. En peso promedio, más o menos obtuvimos zánganos, más o menos esto pesa una larva de zángano en cosecha, cuando es operculada, hasta el tercer día que lleva operculada, que las pudimos sacar y pesar. Este más o menos sería el peso promedio y la desviación estándar, con unos límites inferiores y unos límites superiores que pues corresponden a de menor y mayores edades de las larvas. Como resultado 2, básicamente, las colmenas que se les introdujo cuadros construidos con láminas para zángano, pues presentaron un mejor comportamiento en comparación con láminas que son cuadros que ya vienen laminados, que ya son en acrílico, que están laminados de por sí, que uno nunca cambia la cera. Y se observa que las colmenas mantienen un mayor número de zánganos si son alimentadas o suplementadas. Como les digo, este es otro portafolio dentro de la apicultura, donde nosotros pues no forzamos más allá la colmena de que, aparte que nos producieran zánganos, pues también nos produjeran miel y polen. Nosotros esas colmenas las estuvimos consintiendo, dándoles jarabe y tortas de polen para mantener una óptima nutrición de esta colmena y obtener, digamos, los resultados. En peso fresco, digamos que esto fue lo que alcanzamos a cosechar de esas 2 colmenas, 28 gramos, y que en peso seco, digamos ya deshidratadas, 8.7 gramos, para un porcentaje de materia seca del 31%. Por cada 100 zánganos cosechados bajo las mismas condiciones del proyecto. Se hicieron realmente tres réplicas, tres cosechas donde se obtuvieron estos datos. Y finalmente, digamos que esta fue la formulación. ¿De dónde se tomó? Pues de ideas de productos de valor agregado de la Honey Board, que como les decía, es un organismo en Estados Unidos que promueve el uso de miel en diferentes productos alimenticios para ser agregados. Nosotros lo que hicimos, o ellos digamos que dan vía libre a todas estas recetas, siempre y cuando uno las cite adecuadamente, y es honey.com fue de donde obtuvimos esta receta. Entonces hicimos o mezclamos avena en hojuelas de la marca Quaker, 115 gramos, coco rallado, 18 gramos, almendras rebanadas, cortadas en pequeños trozos, 40 gramos, una cucharadita de ajonjolí que corresponde a 2 gramos, ajonjolí tostado. Mezclamos 4 gramos de polen seco y harina de zángano en proporción 3:1. 3 gramos de 3 gramos de polen y 1 gramo de harina de zángano ya, digamos, ya procesada. Agregamos miel pasteurizada, 118 gramos. Agregamos duraznos secos picados, 50 gramos, y mantequilla de maní, 112 gramos. Realmente es un exquisito caramelo, que básicamente así quedan al final los caramelos, que pues por dentro tiene incluido la larva de zángano.
¿Cuál fue el procedimiento? Pues básicamente en un tazón mediano agregamos la avena, el coco, las almendras, el ajonjolí tostado y la proteína en polvo, tanto de polen como de larvas de zángano. Se mezcló bien hasta que estuviera homogéneo, se agregó la miel, el durazno, la mantequilla de maní y se siguió mezclando. Luego se refrigeró entre 20 y 30 minutos y finalmente se hicieron estas barritas, se hicieron estas bolitas digamos, pues con valor agregado, incluyendo las larvas de zángano. Nosotros hicimos 3 baches, 3 preparaciones y obtuvimos 72 barras de cereal en total, pues barras de esta formulación. Más o menos estimamos que en refrigeración podrían durar 5 días con un rendimiento para esa formulación que les di de 24 unidades. El tiempo total de preparación, incluyendo la refrigeración, fue de 50 minutos. Entonces, pues básicamente hasta acá fue donde nosotros llegamos con ese experimento. Esto, pues, esas barritas fueron suministradas. Se diseñó también una cajita como de presentación, pero estas barras fueron socializadas en un curso que se dictó también allá en la unidad de Marengo a los apicultores de la zona, que estaban en un curso y pues fueron, digamos, beneficiarios de estas barritas. Yo adicionalmente cogí a 2 de mis amigos y les di a probar, digamos que tandas por un periodo de 3 días, donde me informaron que con 4 barritas de estas, digamos que sentían efectos de potencia sexual, que fue, digamos, es muy subjetivo. Como les digo, esto no se evaluó médicamente, pero yo sí cogí de experimento a 2 amigos míos y les di a probar, incluida mi persona. Entonces, pues básicamente este sería como el trabajo. Como conclusiones, pues básicamente los insectos hacen parte del objetivo de la zootecnia y es una alternativa para afrontar la creciente demanda de proteína y de alimentos en general. También podemos afirmar que la cría de abejas, especialmente de zánganos, pues es un producto alimenticio valioso y también una materia prima que tiene oportunidad en el campo de la farmacéutica para ser utilizada con fines médicos. Sin embargo, nuevamente, para justificar mejor este tipo de trabajo se requiere mayor investigación. Esta es la bibliografía, parte, digamos, de la bibliografía que se usó para llegar a buen término con este proyecto. Como les decía, se han hecho trabajos 2013, 2017, 2019, 2019, donde, por ejemplo, en el primero se ha utilizado el apilarnil y se ha demostrado que los pollos de engorde que se les suministra larvas de zángano, pues tienen menor miedo. Cuando ellos hicieron la prueba de cazarlos, se quedaban quietos mostrando menor esquivez. De alguna manera maduran de una forma más rápida o más precoz. También existe un desarrollo sexual. Se les midió el peso de las gónadas y tiene mayor peso. También se les midió las barbitas y la cresta y mayor tamaño en comparación con el grupo que no se les suministró apilarnil. Esto pues ustedes lo pueden consultar en la revista British Poultry Science. Este es el volumen, el issue y las páginas. En este otro también se utilizó apilarnil, que es larva de zángano, para el tratamiento de algunos aspectos a nivel social de 40 voluntarios. Entonces se hicieron 2 grupos de a 20, a unos se les suministró apilarnil, a otros no, y se demostró mediante esta metodología de estos investigadores que se obtienen mayores habilidades sociales en cuanto a los chicos que salen, digamos, a su primer trabajo, a su primera entrevista de trabajo. Entonces mostraron mayor confianza, mayor actividad, digamos, mayor relaciones sociales, por decirlo así, en comparación con el grupo que no se les suministró apilarnil. Como les digo, ustedes lo pueden consultar en la web. Este tercer artículo, pues es, digamos que también, creo que es de Brasil, un estudio, no es de Brasil, perdón, es de Rusia, es un estudio en el cual se crean también formulaciones teóricas de alimentos funcionales a base de larvas de zángano. Y finalmente, el estudio de Jensen del 2019 son los métodos estándar para la producción de cría
de abejas melíferas para la nutrición humana. Digamos que de ahí ustedes pueden encontrar también parte de la metodología que les he expuesto en esta presentación y con esto pues digamos que afinar un poco más este tema. Eso era todo, entonces pues simplemente darle las gracias por el Per- tiempo, las personas que nos están siguiendo y si tienen de pronto alguna pregunta que yo les pueda solucionar, con mucho gusto, la que sí, no sepa, espero averiguarla y si puedo se las contesto. Entonces va pues a eso haber, sería. Erwin, primero y principal te quiero felicitar, muy buena fue la conferencia. Búscate la foto, si puedes poner, porque la vamos a poner de fondo de pantallas mientras que vamos a hacer las preguntas, Sí, la de las barritas de larva, ¿sí? Así la ponemos de fondo mientras que hacen las preguntas los apicultores. Les pido por vale. favor, porque no se fue del Zoom ninguno, siguen estando muchísimas personas conectadas. Si a partir de ahora pueden volver a escribir eh, las consultas o las dudas que tenían, es mejor para no ir a buscarlas o quién sabe uno saltearse, porque sabemos que son muy importantes, ¿sí? Bueno, quería yo empezar con una pregunta. Claro que sí. Y es la siguiente. Eh, vos dijiste que para hacer este producto teníamos que esperar que la larva esté operculada, ¿sí? Sí, Y llevar un minucioso control para no llegar al momento de que los ojitos ya estuvieran rojitos o amarronados. sí, Mi pregunta es la siguiente. Todos los apicultores sabemos que la barroa es muy proclive de irse a las celdas sanganeras. ¿Cómo hacemos este tipo de manejo en el momento de la cosecha o la extracción de la larva? Porque seguramente adentro nos vamos a encontrar con alguna barroa, supongo. sí. Sí, de hecho, eso se me olvidó mencionarlo en la parte de la cosecha, pero efectivamente cuando uno hace la desoperculación, después de que las larvas están congeladas, efectivamente ahí adentro se encuentra barroas. Lo ideal también es llevar un registro. mm, los, los apicultores son muy inquietos en ese tipo de cosas y es llevar conteo y datos de todo. Entonces, digamos que ahí también se puede generar un índice de cuánta barroa se es capaz de cosechar con esas curvas que yo les decía cuando les decía que tomáramos datos del peso de las pupas, del número, etcétera. Ahí también se puede llevar un conteo de barroa. Entonces, por un lado, uno lo que hace es cosecharlas. Obviamente después viene un tratamiento que es como cualquier carne, ¿no? Yo tengo que hacer, digamos que una prelimpieza. Después, lo que hicimos nosotros fue hacer un lavado con agua esterilizada de las larvas en un colador y digamos que de ahí tratar de escoger digamos, dejar de un lado la barroa y interesarnos por la larva de zángano. Que al final lo que nosotros hicimos fue después secarla y esto después fue molido y agregado en la formulación de las barras. Entonces evitamos que se fueran ácaros, que se fuera barroa en la formulación. Pero sí, efectivamente, en el momento de la cosecha uno se encuentra con las barroas ahí en esas celdas. Perfecto. Con respecto a que muchos, ya dijiste que en momento de realizar tratamientos sanitarios no es recomendable por un tema de que vamos a generar toxinas o vamos a trasladar
determinados productos que utilizamos para el control de la varroa hacia las larvas de zánganos. Y si este proceso, algún apicultor o tú en tu experiencia lo pudo hacer en lugares de polinización, o no es recomendable en esas zonas porque también en esas zonas a veces se encuentran agroquímicos, insecticidas, herbicidas. ¿Qué nos puedes decir sobre ese tema? De alguna manera, los productos de la colmena pues también están expuestos a este tipo de cosas que tú mencionas, Rodrigo. Todo eso pues se va a trasladar bien sea en la miel, en el polen, incluso en las larvas. Entonces, cuando yo hablaba de evitar, digamos, cosechar larvas, es cuando son tratadas específicamente para enfermedades de abejas, cuando se utilizan medicamentos para tratar, por ejemplo, la varroa. Ahí habrá que esperar, digamos, un tiempo de que estos medicamentos, muchas veces viene la recomendación de cuál sería el tiempo de recuperación. Así como, digamos, cuando yo trato una vaca, que no puedo consumir esa leche, sino hasta después de un tiempo que el medicamento salga del cuerpo. Pero digamos que estamos expuestos de todas maneras, la miel, el polen y los productos de la colmena también están expuestos a los tóxicos y a estos productos químicos del ambiente. Entonces, pues digamos que es algo que no solamente se ve reflejado en las larvas, sino también en la miel, en el polen. Para eso, pues habrá de hacerse en estudios de cuál es esa carga de tóxicos, digamos, metales pesados, componentes orgánicos que puedan presentar estos productos de la colmena, ¿no? Como en todas las carnes y en todos los animales se hacen este tipo de estudios, la apicultura también tendrá que llegar a ese nivel, ¿no? Y declarar zonas y certificar apícolas que estén libres de este tipo de productos. Como yo lo mencioné también en la charla, lo ideal sería tener apicultura en zonas de bosque protegido, donde realmente el riesgo se disminuye, pero es un tema que es de todos los alimentos, estamos expuestos a ellos. ¿Qué calorías aporta? ¿Han sacado esa proporción en estas barras? ¿El tema de valor calórico? No, no, la verdad no. Creo que en la página Honeyboard está el nivel de carga calórica de las larvas, pero sin inclusión de polen y larva. Pero digamos, no, ese dato no te lo podría dar, no sabría decirte Perfecto. específicamente cuál es la carga calórica de las barras. Y vamos a mis dos últimas y después ahora seguimos con todo el público. Ponemos la larva, la sacamos, se puede consumir fresca y después también deshidratada. ¿Cómo haces el proceso de deshidratación? ¿Es un aparato en especial? No, ¿Se mira, pone en un horno con una temperatura baja? ¿Cómo es el proceso de sí, mira, deshidratación? nosotros digamos que ya con los años, digamos que uno va afinando y va aprendiendo cosas, ¿no? En ese momento, pues era un proyecto inicial eh, de pregrado con bajos recursos. Nosotros digamos que lo secamos de una manera muy suave y fue a una temperatura no mayor de 50 grados en una estufa de aire forzado. Lo ideal para evitar que se pierdan o se vuelvan volátiles o se dañe el valor nutricional de estas larvas es hacer un secado en frío y es liofilizando la larva. ¿Qué pasa? Digamos que se les trae el agua en un proceso en frío donde no interviene el calor y se conserva, digamos que, el valor nutritivo de estas larvas, que es como se hace también con la jalea real. En nuestro caso lo hicimos con un secado con estufa de aire forzado, una temperatura no mayor a 50 grados. Y una vez estaban secas las larvas, lo que hicimos fue una molienda en un molino eléctrico, marca ICA, donde se redujo el tamaño de partícula para que quedara una harina. El lavado, como te decía, es en el momento de la cosecha, ir colocando las larvas en agua esterilizada y de ahí, digamos, hacer un lavado como cuando uno lava, digamos, otro ingrediente alimenticio. Perfecto. Bueno, vamos a las preguntas. Hay algunas que vienen
desde los insectos, ¿sí? Así que le vamos a decir a todos los apicultores que vamos a tratar de contestar todas porque hay gente que se quedó desde tu primera parte de la charla, ¿sí? Y tenemos acá, ¿tú la puedes leer? A ver, O... No, si no tienes, te la leo yo, no te hagas problema. vale. Es que Hernán González nos dice, según ese tema, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas por consumo de insectos y la proteína de lombriz roja californiana? La diferencia en costo de producción. bueno, pues ahí no sabría, digamos, responder cuál sería el costo de producción. Yo, la verdad, no he trabajado con lombriz roja californiana, pero no a nivel zootécnico, no podría sacar costos de esto. Sé que, pues, sería mucho más barato, supongo, producir lombriz roja californiana por el trabajo que lleva, también por la biomasa que se produce, ¿no? Y de hecho que es un sistema que está súper estandarizado. En Estados Unidos se cosechan hectáreas enteras de lombriz roja, y con ello se hacen hamburguesas y se hacen otros productos que de hecho es un producto que ya está sistematizado. Como les decía en esta charla, esto es un proceso que hasta ahora, digamos, se dan luces, incluso se tienen más patentes de apilarnil que las mismas investigaciones científicas y emprendimientos, digamos, de uso comercial. Entonces, esto sí ha sido muy bien aprovechado por las farmacéuticas, por los laboratorios, no tanto así por los apicultores. Digamos que ahí entraríamos a ver ese tipo de costos, beneficios, de rentabilidades que se pueden ir ajustando en este sistema. Perfecto. Acá hay una, más que pregunta, dice Irvaní Castillo. Sí, también se puede hacer dulce de zánganos y queda muy bueno. ¿Has probado tú hacer dulce de zánganos? No, la verdad no, pero como les digo, es tratar de incluir estos productos en productos novedosos, ¿no? Al principio de la presentación yo les mostraba unas formas de consumir insectos en general y se han hecho unas cosas gourmet muy bonitas que hasta antoja comérselas. Son bombones cubiertos con chocolate, bueno, en fin, fresas cubiertas con diferentes insectos. Entonces digamos que es más bien como ya es de un tema como de gusto, ¿no? De ver cómo cambiar esa cultura para empezar a consumir más. A mí se me ocurrió la de la barra por un tema de bicicleta, ¿no? Digamos que esto para un ciclista, digamos que el consumo de estas barras pues son muy prácticas, uno montando en bicicleta, ir comiendo para que no se le agote la energía. Desde ese punto de vista fue que yo escogí las barras energéticas más que otro producto, pero efectivamente se puede hacer en dulce, en otro tipo de preparaciones que también sea incluida. Perfecto. Acá hay una persona que ya dice Orlando dice, yo produzco 50 kilos de larva fresca sin afectar la producción de miel y congelo para posterior liofinalizar y Liofilizar. encapsular. ¿Qué Okay. es eso? Liofilizar es la técnica que te decía de secado en frío. Y es lo que yo hago es extraerle el agua a la matriz alimentaria sin pasar por calor. Es un proceso de sublimación en el cual pasa el estado del agua líquido a hielo, si no estoy mal, se saca hielo directamente, pero no pasa por ese proceso de evaporación. Entonces, ese es un proceso de liofilizado excelente ese productor porque tiene clara, digamos, el tema del valor agregado de las larvas de zángano. Entonces, y si hacen encapsulados, pues ya le está dando a las personas ya el producto como tal. Entonces, ahí es evaluar, digamos, esos beneficios a la salud que está logrando este productor. Excelente por ese emprendimiento. Y ahí, pues, se pueden unir y se pueden armar varias redes de apicultores en el cual, pues, como cooperativas, ¿no? Para producir más ese mismo producto o hacer productos comestibles, como este que yo les decía, que no se vea tanto como una droga, una cápsula que laboratorios ya lo han hecho, ya lo tienen. Ustedes pueden consultar Bioviril o Apilarnil en internet y ahí consiguen, digamos que un producto que se ve así encapsulado, tiene maltodextrina y otro tipo de cosas que
está formulado precisamente para mejorar esa potencia sexual en los hombres. Sí, Pero, yo cuando fui en el 2008 y tuve que dar una conferencia en Colombia, recorrí todo Colombia dando conferencias, pero en una fue particular, que fue el Congreso Nacional de Colombia que se hizo en Pereira. Me acuerdo de que ya había una empresa que me había regalado unos frasquitos, sí, ¿sí? De harina, como si fuese harina de larva de zángano, que lo tenía que yo, estaba muy bien presentado, venían 24 botellitas y tenía que abrir una por día y ponerlas o en la leche o en el yogur. Así que mira, ya en el 2008 lo vi ahí en Colombia que estaban ya entrando en ese tema, ¿sí? Bueno, ahora acá pregunta Lisbeth Adriana Sánchez, ¿en qué etapa o día es recomendable retirar las larvas de los zánganos? eh, como te decía, entre el día 1 y el día 3, después de que las obreras operculan el alveolo. Máximo hasta 160 horas después de operculada esta larva. Porque a partir de las 160 horas comienza la producción de quitina que al gusto no es tan bueno. Entonces, es recomendable entre el día 0 y el día 3 después de opercular. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Si nos encontramos con una colmena sanganera, ¿podemos enrolarla para este tipo de producción? Claro que sí, de ahí fue que partió la idea de nosotros en Marengo. Digamos, veíamos con preocupación muchas colmenas sanganeras, las cuales les introducíamos reina y no funcionaban. Y pues cada vez que íbamos a revisarla, pues era pérdida de tiempo porque la colmena no acaba. Entonces, ese problema que vimos, pues debemos saber cómo solucionarlo a partir de una oportunidad. Esta oportunidad fue cosechando estos zánganos para, digamos, empezar a hacer esos preliminares de cómo sería la cosecha. Inicialmente nosotros desoperculábamos y lo dejábamos ahí 12 horas, no mucho, los dejábamos de 3 a 6 horas y a partir de ese momento la misma pupa se comienza a salir del alveolo. Ahí aprovechábamos y lo cosechábamos. Pero digamos, esas fueron las pruebas preliminares antes de poner en marcha el proyecto que les acabo de presentar. Pero sí, efectivamente uno podría aprovechar esas colmenas sanganeras. Bueno, te cuento, hay muchos países y ya hay empresas norteamericanas, empresas francesas que venden ya la lámina plástica, ¿sí? Para cuadros sanganeros y también ya hay en varios países estampadoras de cuadros sanganeros. Okay. Pero acá me preguntan para anexar eso, si se puede colocar solo la lámina sin labrar, no estampada o sin lámina. Se pueden hacer los tres métodos. ¿Cuál recomendás? Yo pensaría en ensayar con varios. Mira, de lo que dices de la lámina de plástico que producen, nosotros intentamos en Marengo que la reina nos pusiera en ese tipo de cuadros y no nos funcionó. Digamos, las obreras no construían, digamos que no, mejor dicho, la reina evitaba ese cuadro, nunca obtuvimos resultados en esos cuadros de plástico. Puede que a otra gente le funcione, pero realmente no obtuvimos en ese tipo de cuadros resultados. Como les mostraban los resultados, nosotros obtuvimos fue ya en cuadros que sacábamos de otras colmenas que estaban con el espacio para zánganos, que uno se da cuenta porque el alveolo es pues mucho mayor. Entonces nosotros en los apiarios comenzamos a colectar esos cuadros que ya estaban construidos para zánganos. Y esos cuadros efectivamente ellos, las colmenas sí los limpiaban y la reina ponía las larvitas de zángano en esos cuadros. Y lo que me preguntas de una cera que no esté estampada, yo probaría.
Yo probaría solamente que con la acotación de distribuirlo en 3 pedazos, que como sugiere la literatura, es una manera de controlar semana a semana mi cosecha de zánganos. Yo probaría, pero no sabría decirte cuál escoger. Lo que sí es que si lo haces en una lámina de obrera, pues seguramente ahí no vas a obtener por espacio larvas de zángano. Bueno, y justo ahí viene una pregunta relacionada al tema. ¿Qué se sabe sobre el consumo de larvas obreras? ¿Es lo mismo? ¿Probaste? Eh, ¿Alguien no, intentó hacer un trabajo con larvas de obreras? No, la verdad no, nosotros no probamos hacerlo con larva de obrera, precisamente porque en la larva de obrera vemos ese potencial de las colmenas para otro tipo de productos, la polinización, la producción de polen. Entonces, digamos que muy respetuosos de ese tipo de larva, decidimos no trabajar con ellas. Lo que tengo entendido es que, por ejemplo, en África, cuando se cosechaban las colmenas que colocan una especie de, ¿qué? De árbol hueco, lo que hacen es colgarlo, ahí llega el enjambre, ¿cierto? Está posicionado de un lado, cuando eso se desnivela o pesa, quiere decir que ya hay tanto una buena población de abejas como producción de miel, como producción de polen. Entonces lo que tengo entendido es que lo que hacían esas tribus era, ya cuando el árbol este hueco se volteaba, lo que hacían era cosecharlo y de ahí se comían todo, prácticamente todo. Abejas, lo quemaban inicialmente para sacar a las abejas, las que caían, llegaba la gente con una especie de tela donde le quitaba primero el veneno y se consumían esas abejas así como estaban y también la cría y digamos el pan de abejas. Vemos que era un método destructivo de la colmena. Ya después fue que se tecnificó y tenemos ahorita las Lastron y la posibilidad de hacer sistemas independientes, pero no tocamos las larvas de obrera nosotros. En uno de los métodos dijiste de poner el cuadro en el medio, ¿sí? Para que la reina tenga postura y genere los zánganos ahí. Pero si nos vamos del lado de apicultor, estamos teniendo una cierta cantidad de días o una cierta cantidad de postura de la cual nosotros esperábamos obreras y van a salir zánganos. A De esas acuerdo. colmenas a esas colmenas que estamos destinando para la producción de zánganos, hay que balancearlas incorporándole material de otras colmenas, porque va a llegar un momento que quién sabe, vamos a perder cierta cantidad de abejas nodrizas o abejas en sí pecoreadoras o abejas obreras en general. Sí, exacto. Ese es un excelente punto precisamente para no desbalancear eh, el equilibrio de la colmena. Y es muy pertinente la pregunta. Nosotros colocamos máximo 2 cuadros en una colmena de 6. Máximo colocamos 2 cuadros para la cría de zánganos. El resto eran cría de otras colmenas y si estaban bajito de cría de obreras, obviamente las balanceábamos haciéndole un manejo, digamos, en ese estilo. Nuestro objetivo era producir larva de zángano sin desconocer que la sobreproducción de zánganos, pues de alguna manera va a causar déficit en esa colmena. Como les digo, nosotros también alimentamos las colmenas cada semana con torta de polen y con néctar para que, digamos que esas pecoreadoras, de alguna manera, suplir ese trabajo de las pecoreadoras de traer alimento a la colmena. Entonces, en ese sentido es muy pertinente la pregunta. Nosotros no colocamos más de 2 cuadros por colmena. Pero como te digo, habrá que hacer más investigación, otros experimentos para determinar cuál es el número óptimo de cuadros que yo pueda incorporar. Nos hubiera gustado de pronto haber metido los cuadros modulares de 3, haber metido un solo cuadro modular de 3 espacios y evaluar semanalmente sobre ese mismo cuadro qué ocurría. Nosotros lo que hicimos fue un cuadro completo y digamos que lo estábamos revisando semana a semana para ser fechado el día 20. Pero, digamos, son ajustes de los experimentos, digamos que en ese momento pues no se tenían tan claros, no se tenía, digamos, eh,
digamos, mayor experiencia con este tipo de manejo. Fue un acercamiento que hicimos desde la academia, pero seguramente hay productores que, como ya apareció también en el chat, hay productores que lo hacen de una manera, eh, ya lo han hecho, digamos, sin afectar la producción de obreras. Entonces, pues ese conocimiento es necesario, digamos, entre academia y productores, porque es que es un gana y gana de ambos. Digamos que uno como investigador no puede llegar a mayores cosas sin la ayuda precisamente de esos apicultores, que tienen balanceadas sus colmenas, que tienen registros ordenados, que conocen a la perfección sus reinas, conocen sus apiarios. Entonces digamos que es un gana y gana. Hay que, por eso yo lo decía al principio, y es buscar esas alianzas entre academia, producción, para generar, digamos, una empresa rentable y generar este tipo de productos. Hablaste de tortas proteicas, la parte de valor energético, bueno, será un 1-1, un 2-1 en azúcar, pero en la parte proteica, ¿ustedes cómo hacen las tortas? Digamos, a base de polen, ¿le agregan algún complemento multivitamínico con aminoácidos? ¿Se fijan la entrada de la piquera si viene polen de afuera o siempre agregan torta más allá de lo que la naturaleza da? En el experimento lo que nosotros quisimos fue que ellas digamos que no sufrieran por proteína, ni por energía, en este caso de jarabe. Las tortas se hacen, se tiene una formulación ahí en el Centro Agropecuario Marengo, donde lo que se hace después de cernir el polen y digamos, de hacerle el tratamiento respectivo de secado, de empaque, digamos que se genera un residuo, un polvo, que entre comillas pues es como el desperdicio, como lo que no va para producto de primera calidad. Nosotros lo que hacemos es aprovechar toda esa harina, esa harina que queda, se le agrega miel, se le agrega otra materia prima, ahorita no recuerdo bien la fórmula de la torta. El profe Tello, digamos, fue el que nos enseñó a hacer esas tortas, para ahí la tengo anotada. Y lo que se hacen es en bolsas plásticas, se genera ese alimento. No se genera, no se le agrega vitamina ni nada más, porque se supone que el polen contiene todo lo que las abejas en este caso necesitan. Entonces lo que nosotros hacemos, y realmente queda como una torta, queda como una pasta para hacer arepas, no sé si usted me entienda. Sí, 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 sí. Y digamos que esa pasta es metida entre una bolsa plástica de un calibre muy delgado y es pesada, digamos 250 gramos o 500 gramos, dependiendo de la fuerza de la colmena, y eso se le coloca entre la tapa, se destapa la colmena, se le coloca sobre los cuadros y vuelve y se tapa. A la semana uno va a ver, digamos, por diferencia de peso, cuál fue el consumo de esa torta, pero efectivamente las abejas rompen la bolsa y comienzan a consumir esa torta. Y estas tortas pues también son, o se hacen también para alimentar colmenas que no tienen tanta producción de polen, como les decía, por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar, que son especialmente productoras de miel. Ellas muchas veces también requieren o son escasas y requieren mucho polen, entonces por la alta producción, entonces también se llevan esas tortas desde tierra fría, le llamamos acá, a tierra caliente para alimentar esas colmenas y que digamos que la producción esté alta. Perfecto. Acá preguntan, ¿cuántas larvas se pueden comer por día? ¿Es como la jalea? Digamos que tenés un estimativo para que no haga mal. Eh, ¿Has notado? Porque me has dicho que dos compañeros y tú han hecho el tema de hacer la prueba de consumirlo. Sí, ¿Has tenido una referencia de cuánto es lo recomendable? digamos, lo que digamos pudimos extraer, y eso gracias también al profe, es más o menos que uno puede consumir de jalea 1 mililitro por día, de jalea real.
Como se parece tanto, digamos, no, pues no se parece tanto, tiene sus diferencias. Esta larva de zángano, nosotros también tratamos de que no fuera más de 1 gramo en base seca por día. Y como les decía, nosotros agregamos 1 gramo por cada pelotita, por cada barra energética. Lo que yo noté, digamos que al comerme una, y mis 2 amigos coincidieron con eso, es que digamos que no se sentía ningún efecto a nivel fisiológico. Cuando consumíamos hasta 4, ya se presenta, digamos, un efecto fisiológico que es notable, digamos, esa potencia sexual se evidencia, digamos, con 3, en teoría serían con 3 gramos de producto seco. No podría decirte hasta cuál sería el máximo, ¿no? Porque, digamos, no hay estudios de eso. Como les decía, tampoco se ha encontrado literatura que desea que estos productos sean tóxicos a nivel humano. Sin embargo, requiere más investigación y más estudios de intervención para saber, digamos, cuál sería la dosis letal, si es que existe en humanos. Eso sería. Bueno, acá en Twitter, digamos, todos los apicultores nos gusta hacer experimentos y todo eso. Y acá en Twitter me dicen, yo mañana quiero ir a mi colmena y si veo una cría de zángano, ¿la puedo comer en el momento? Sí, sí, claro. Tener en cuenta las recomendaciones de cosecha, ¿no? Y es que lleguen buen estado íntegras a la sala de proceso, que ese cuadro lo va a meter en refrigeración, que ojalá lo pueda congelar para que le quede muy fácil después de supercularla. Lo que puede hacer es coger el cuadro, desopercular hacer un muestreo pequeño, y si esas larvas no tienen ojos rojos hasta ese momento, se podría cosechar ese cuadro. Yo creo Porque que la idea fue de abrir la colmena, por lo que, digamos, lo conozco al apicultor, no le voy a decir, digamos, el nombre, digamos, más allá que es de acá de Argentina y es un gran amigo, por la idea es que quiere agarrar un cuadro, ve digamos, un opérculo de zángano, abrirlo, ver lo que no tiene los ojos que tú dices o que fue recién operculado, sacarlo, revisarlo y comérselo ahí en el momento. Pienso que vino por ahí la pregunta, porque él es un tipo, acá hay un periodista y hay un actor, no sé si es conocido en Colombia, que se llama Marley, que recorre el mundo comiendo insectos exóticos y bueno, a él entre los amigos le decimos que es muy parecido, por eso creo que viene por la idea de ahí, de estar justo en la colmena y querer aprovechar y ver ahí y probar en el momento. yo, ¿Podría yo creo, hacerlo? yo creo que sí es viable. Lo que pasa es que ahí, digamos, se van a alborotar las hermanas y van a querer picarlo. Entonces, por esa razón, yo me llevaría el cuadro para un sitio donde no hayan abejitas, eh, y, digamos, desopercular. Ahí tener pues cuidado con las barroas que van a salir, de no comer barroa tampoco. Entonces, yo me aguantaría las ganas un poquito hasta que esté congelado el cuadro, lo desoperculo, le saco las larvitas y las consumo, digamos, las podría consumir directamente, sin que pase el proceso de secado, más bien congeladas, en un jugo o, sí, digamos, podría ser en un jugo como para enfriar la bebida. Perfecto. A ver, acá me preguntan, ¿las larvas de zángano pueden suministrárselo en los niños? ¿Y de qué edad? Yo creería que sí, eh, pero con algunas restricciones, ¿no? Se sabe que la miel tiene unas restricciones, que no le puedo dar miel a niños menores de 2 años. Bajo esa misma premisa, yo también pensaría que niños menores de 2 años, mejor no. Pero si es un alimento cosechado de forma inocua, conozco de dónde provienen mis colmenas, que no hay cultivos agrotóxicos cerca. Seguramente yo le podría dar también a los niños, así como se les da miel y se les da polen, ¿sí? Haría también, para estar más seguros, una esterilización, digamos una pasteurización, subir la temperatura a 80 grados de esas larvas para asegurarme que se muera cualquier microorganismo, eh,
que pueda afectar su sistema gastrointestinal, pero digamos yo lo haría, yo me atrevería a que teniendo cierta precaución desde el punto de vista de los alimentos, yo podría decir que sí. Bueno, acá justo el doctor Tello te está viendo, te mandó saludos y ahora lo ve y dice que, bueno, la torta, él dice 1 kilo de polvo de polen, más Ahí 1 está. kilo de miel, más 1 kilo de jarabe 2-1 de azúcar y agua. Así que, bueno, doctor, saludos y gracias por estar viéndonos, ¿sí? A ver, Profe. ¿se puede mezclar con miel y dejar que se cristalice las Sí, larvas? sí, de hecho, ahorita que estabas mencionando el recorrido que hiciste en Colombia, de hecho, acá en el país hay un productor, no estoy seguro si es de el eje cafetero o de Risaralda, bueno, es por esos lados, que lo que produce son larvas de zángano en un tarrito pequeñito de miel. Entonces lo que hace es, usted sabe que la miel es, de alguna manera, conserva sus propiedades, no se degrada. Entonces muy ingenioso de él de incluir las larvas de zánganos en un tarro muy pequeño de miel, incluir, si no estoy mal, son 10 larvitas en 50 ml de miel y digamos que esa sería la forma de comercialización también de este producto, de este apilarnil. Y es que yo destapo y pues ya tengo embebidas en miel mis larvas y las consumo así, pero sí, digamos, me acordé de ese producto que también existe en Colombia. Está bien. Acá, bueno, es una afirmación, ¿sí? ¿Cuántas cosas se pueden hacer con una colmena? ¿Sí? Nos están diciendo. Otra pregunta me dicen, ¿cómo es el secado? ¿Con el calor como en el polen? Debe ser con el mismo aparato, porque digamos, el polen siempre estamos entre 42 y 54 grados, se puede llegar a utilizar el mismo aparato, ¿cierto? Yo diría que no. De entrada diría que no. Ah, mira, Acá, digamos, se ha hecho un estudio en polen que aguanta hasta 60 grados sin perder su valor nutricional. Eso es un estudio que hizo, ahorita no recuerdo, se hizo en el 2014, un compañero también de la universidad que trabajó el tema de secado de polen. En el caso de las larvas, yo pensaría que se debe hacer un secado más orientado a cómo se hace con la jalea real. Y esto pues para proteger, digamos, este valor nutricional. El polen pues, digamos que tiene una serie de componentes, de colorantes, de la exina también es muy dura, entonces digamos que aguanta un poco más el calor. Yo pensaría que en el tema de larvas se debe hacer un secado en frío, como ya lo mencionamos previamente, liofilización. perfecto. Acá, a ver, me dicen, para la comercialización de apiralnil, A ¿hay Pilar, presentación? Sí, ¿hay presentación líquida o fresca? Me imagino que debe ser en congelación o en refrigeración. ¿Qué tiempo de conservación en fresca? eh, en fresca, digamos, no sabría decirte. Se podría hacer una conservación, como te digo, con miel, embebiéndola, eh, que digamos también requerirá que esas larvas se hidraten de miel. Entonces, pasar de una miel que tiene una miel, digamos, que va a ganar agua, después esa larva se pasa a otra miel para que digamos que quede como producto final. Yo ahí la podría conservar de alguna manera por varios tiempo. ¿Cuánto? No sabría decirte, habría que hacer esos estudios. En la presentación pues también decía que este tipo de vida útil también pues se debe hacer. Eh, ya en el tema de secado pues aguanta mucho más. Como les digo, hay un producto comercial que es, ustedes lo pueden consultar, Bioviril, eh, que lo procesa Biofarm, si no estoy mal. Entonces ellos también dentro de su composición aplican maltodextrina, aplican otros componentes y dan una vida útil de ese producto. Entonces, pero estos son estudios que, como les digo, pues habría que realizar. Como yo les decía, en congelación y al vacío, este producto puede durar hasta 10 meses o 6 meses si se congela a -20 grados nomás.
Acá vienen ya con preguntas más de nuestra zona, ¿sí? ¿Cómo se puede garantizar que enfermedades del tipo bacterianas como la loque europea y loque americana no queden en estos productos? Bueno, eso sí ya es un campo, no sé, es un campo abierto. Te la respondo yo, quién sabe, si quieres. Vale, si me ayudas con esa. A ver, si te ayudo. Eh, Queridos apicultores, toda colmena que tenga algún tipo de enfermedad, traten de separarla o no darle un valor útil como producto de consumo. Acordémonos que tanto la miel, el polen, la jalea real, las larvas, el propóleo, todos estos productos los vamos a consumir todos. Y yo siempre en mis charlas le digo lo siguiente, no pensemos que esto es para un tercero. Imaginémonos que lo que estamos extrayendo de nuestras colmenas se lo tenemos que dar a nuestro familiar más querido. Y muchos apicultores somos papás y siempre les digo, si a ti se te cae un poco de miel en el piso, ¿se lo darías a tu hijo? Seguramente que no. Entonces no lo pongas en un tacho para vendérselo a un tercero. En este caso, si llegas a tener colmenas con enfermedad, ya sea loque americana o loque europea, que tienen que tener un tratamiento, ¿vos le darías esa miel, polen, propóleo o en este caso jarabe larvas a tu hijo? Seguro que no. Entonces, no cometamos ese error de colmenas que estén enfermas o bajo algún tratamiento, fabricar o generar productos a terceros, porque lo primero que tenemos que hacer, primero como apicultores, es consumirlo nosotros. Y si a nosotros nos va a dar cosa de intoxicación o que nos puede hacer mal, más a un tercero, porque esa persona que el primer día nos compró, después no nos va a dejar de comprar nunca más y lo que vamos a hacer como valor agregado es perderlo. No sé si quieres agregar algo. Siempre yo Sí, tengo esa política de poner a un hijo como parámetro. Si hay algo que funciona y no le das a tu hijo, menos lo puedes poner a comercializar. sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, ahorita recordando, si no estoy mal, esas enfermedades son de declaración obligatoria ante la OIE, que es un organismo que pues es como el ICA acá en Colombia, en el cual se presenta un brote de esa enfermedad, yo tengo que declararlo y poner en cuarentena estas colmenas para hacerle un tratamiento. Entonces, como tú lo dices, evitar sacar productos de colmenas enfermas dentro de, bueno, eso, digamos, me faltó decirlo dentro del ajuste del sistema, ¿no? Y es seleccionar colmenas sanas, con una reina joven, que ojalá tenga pruebas de higiénicas, ¿cierto? En el cual me indiquen que la colmena es saludable y apta para empezar a producir un producto que va a ser en última instancia de consumo humano. Y que en el peor de los casos, si está enferma la colmena, ¿cuánto le van a poder sacar? Muy poco, porque a una colmena enferma la debilitan, va a ser peor, digamos. Tratemos de trabajar con las mejores colmenas, con las más sanas, porque eso nos va a dar, digamos, mejor rédito. Digamos, ¿no? Por eso yo siempre hago hincapié. Lo que americana, digamos, lo que europea puede ser tratable, ya lo que americana no. Digamos, hay gente que hace determinados manejos, los cuales yo no estoy de acuerdo, pero es un tema muy particular mío, pero para cualquier tipo de enfermedad, ya sea varroa, ya sea nosema, cualquier tipo de enfermedad en la cual nosotros tengamos que ingresar un producto orgánico o sintético, ya esa colmena vamos a dejarla de lado porque no estamos en los estándares de buenas prácticas y estamos trabajando con alimentos. ¿Mm? Sí, hacer también el símil con otras especies, ¿no? Como por ejemplo en el caso de cerdos o de bovinos, que si están enfermos o están tratados con medicamentos, esos productos pues no son o no van para consumo humano. Entonces, en ese mismo sentido, hacer también y ser muy rigurosos con la apicultura, ¿no? Perfecto, vamos con esta. A ver,
La idea es buena, la barra energética con potencial para elevar el vigor sexual suena interesante. Bueno sería proseguir con el experimento para probarlo y evaluar la razón costo-beneficio de un emprendimiento serio. ¿Han hecho el costo-beneficio? ¿Qué costo tiene dedicarnos a hacer esto? No se hizo la evaluación de costo-beneficio en este caso, ¿no? Nosotros inicialmente lo que quisimos fue tratar de desarrollar un sistema para producir la larva de forma organizada, ¿no? Y con esto pues generar unos estimativos, como yo les decía en la metodología, una serie de pasos que nos permita a nosotros como empresarios del campo también poder proyectar la empresa y poder decir, vea, tengo tantos gramos de larva de zángano que me costó producir este tiempo, estos recursos, en cuánto los voy a vender para que sea rentable. Realmente ese costo-beneficio no lo hicimos. Sé que hay patentes de Apilar que ellos sí sacan el jugo de este producto de la colmena. Entonces, también que pues es un producto natural para la potencia sexual en los hombres. Entonces, pues ya de hecho, ya de entrada, se ve apetitoso el negocio en el sentido de que casi no hay competencia. Acá en Colombia, digamos, no conozco, no sé, de una empresa que se dedique específicamente a sacar harina de larva de zángano y que sea incluida como un potencializador sexual. No conozco, no lo he visto, puede que esté equivocado. Pero sé que en el caso de Europa, como les decía, Rumanía, existe este bioviril o que pues lo comercializa Biofarm y pues es un producto que está específicamente diseñado para este segmento de la población. Si hacemos un poquitico de competencia, seguramente es muy sana y seguramente sería un emprendimiento exitoso.